Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 21 de ¿qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Jiraiya y se convertía en un ninja rango S? Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 21. Había fuego por todas partes. Grandes conflagraciones que devoraron los restos arruinados de los edificios y los cadáveres que cubrían las calles. Muchos edificios se habían derrumbado hacía mucho tiempo, ya sea por las explosiones del camino Asura o aplastados bajo el pie de la invocación del camino animal. Los pocos edificios que no se habían convertido en escombros y escombros, parecían como si un fuerte viento los hiciera colapsar sobre sí mismos. La cantidad de daño que Pain había desatado sobre Kumogakure en tan poco tiempo fue tan asombrosa como generalizada. Solo unas pocas zonas del pueblo quedaron intactas. En ellos tocan tierra los pocos sectores que habían tenido la suerte de no contar con uno de los 6 senderos. Todos apresúrense, gritó uno de los muchos shinobi de nivel Chunin que cubrían las filas del cuerpo ninja de Kumogakure. Agitaba sus manos para seguir sus acciones, dirigiendo a los numerosos civiles que corrían asustados por las calles. Trabajando con él había varios otros shinobi, todos ellos Chunin también. Rápido, por aquí. Necesitamos llevarlos a todos a los refugios. Era fácil ver las expresiones de terror en los rostros de los civiles. Era aún más fácil entender por qué. Si bien todos sabían de la posibilidad de que la aldea en la que vivían fuera invadida por una fuerza externa debido a su condición de aldea oculta, ninguno de los ciudadanos pensó que esto sucedería. ¿Y por qué deberían hacerlo? Kumogakure era la aldea más militarizada de las 5 grandes naciones. Puede que no produzcan shinobi de tal calidad como para convertirse en leyendas en cada generación como lo hizo Konohagakure, pero tenían más ninjas que cualquier otra aldea. La idea de que alguien atacara su aldea era ridícula. Nadie se reía ahora. Mientras los Chunin dirigían a los civiles hacia los refugios que se habían erigido dentro de la misma cadena montañosa sobre la que estaba construida su aldea, una docena de los Jonin de élite de la aldea estaban haciendo todo lo que estaba en su poder para derrotar al perro de 4 cabezas que había sido convocado. Entre ellos. Aparte de eso, al menos esperaban alejar al animal de invocación de los civiles para poder huir de la escena. Ambas tareas fueron mucho más fáciles de decir que de hacer. Cualquiera que fuera el tipo de invocación de este perro de 4 cabezas, era increíblemente duradera. Los kunai eran demasiado pequeños para causar un daño real, las armas de corto alcance como espadas también estaban fuera de discusión. Un ninja intentó ser valiente y acortar la distancia saltando sobre su espalda para poder apuñalarlo con su katana. Pagó el precio de su arrogancia al ser devorado vivo por una de sus 4 cabezas. Originalmente, el perro solo tenía 3 cabezas, pero durante el ataque de un ninja en el que lo atacó con un poderoso jutsu de relámpago, al perro le había crecido una cabeza extra. No estaban seguros de si eso significaba que el jutsu de relámpago lo ayudó o si se trataba simplemente de algún tipo de extraño accidente, pero se habían vuelto cautelosos a la hora de atacarlo con cualquier jutsu de relámpago por debajo del rango A. Por favor, mantén la calma y síguenos. El Chunin continuó dirigiendo sus cargas a través de la aldea dañada. No podía moverse muy rápido. Incluso corriendo lo más rápido que podían, los civiles eran notoriamente lentos. Al menos comparado con los shinobi. Los llevaremos a todos a un refugio. Por favor, mantengan la calma y cuidado. En última instancia, fue la lentitud de los civiles lo que provocó su desaparición. Un jutsu callejero logró golpear al perro en uno de sus ojos, tal vez sea una debilidad. Esto llevó a que la convocatoria gigante tropezara con un edificio, uno que conducía directamente a la carretera que los civiles y Chunin estaban usando para llegar a los refugios. Todos los civiles murieron cuando los escombros y escombros del edificio ahora destruido cayeron encima de ellos. Sus gritos fueron lo último que escuchó el ninja que los ayudaba a dirigirlos antes de que fueran aplastados por varias toneladas de cemento. El Chunin murió cuando saltó fuera del camino, apenas evitando ser aplastado por la gran cantidad de escombros, solo para ser aplastado bajo la gran pata del perro invocado. Cuando la convocatoria del perro levantó su pata del suelo nuevamente, reveló el cuerpo de Chunin retorcido en una forma antinatural, con la cabeza doblada en un ángulo que no debería ser posible. Samui trató de no perder la calma mientras observaba al perro gigante de 4 cabezas matar a una gran cantidad de civiles y a Chunin como si no fueran nada. No había muchas cosas en este mundo que fueran peores que ver a tus camaradas siendo masacrados como si fueran animales.
El conocimiento de que no podía hacer nada para detener a este monstruo mientras continuaba destruyendo y matando todo a su paso solo hizo que Samui se sintiera mucho más inútil. Sus sentimientos empeoraron aún más por la cantidad de cadáveres que cubrían el suelo. Cadáveres de civiles, no shinobi. Estos no eran guerreros endurecidos preparados para enfrentar la muerte en cualquier segundo, sino vidas inocentes que nunca conocieron las verdaderas dificultades por las que pasaban los ninjas todos los días. Maldita sea. Karui maldijo al ver lo mismo que Samui y su otro compañero de equipo vieron mientras viajaban por las calles, tratando de evitar la mirada del invocador y los escombros que arrojaba en todas direcciones mientras se estrellaba contra un edificio tras otro. ¿Qué diablos están haciendo todos los demás? ¿Por qué no están tratando de detener esto? ¿Y dónde carajo están los kami, maldito Ambu? Probablemente estén siendo detenidos por quien quiera que esté causando esas explosiones, siempre pensador, Omoi fue quien dio la explicación más razonable. Dudo que quien haya convocado a ese perro esté solo. No me sorprendería si hubiera un pequeño grupo que hubiera logrado infiltrarse en nuestra aldea y estuviera causando tantos estragos como puede. También hay que tener en cuenta el hecho de que solo han pasado unos 15 minutos desde que esta cosa fue convocada, añadió Samui con el ceño fruncido. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, moviéndose constantemente mientras se mantenía cautelosa con su entorno en caso de que se toparan con quien convocó a ese perro. Los Ambu tardarán en movilizarse, especialmente porque uno de los primeros edificios que fue destruido fue el cuartel general de los Ambu. Después de escuchar esto, Karui resumió muy bien todos sus pensamientos. Mierda. En cualquier caso, necesitamos encontrar a la persona que invocó esta cosa. Si podemos encontrarla, deberíamos poder hacer que revierta la invocación. Bien. No tienes que decírmelo 2 veces. La búsqueda del invocador continuó. Quien haya convocado esa cosa era muy hábil en el sigilo. Ni Samui ni sus 2 compañeros de escuadrón pudieron encontrar la piel o el cabello del responsable de la aparición de esa criatura. Era como buscar una aguja en un pajar, empeorado aún más por el hecho de que Samui ni siquiera estaba seguro de cómo se suponía que debía verse la aguja. Fue un giro frustrante de los acontecimientos, por decirlo menos. El trío rápidamente corrió hacia uno de los muchos callejones que salpicaban la alguna vez prístina aldea, esquivando apenas la atención de los perros gigantes. Se estaban acercando cada vez más a la convocatoria, lo que hacía más difícil evitar ser descubierto. La única razón por la que no habían sido vistos todavía era debido a los muchos shinobi que todavía estaban tratando de derribarlo de manera ineficaz con jutsu de relámpago. Hablando de eso, ahora que estaban más cerca, Samui pudo ver el jutsu del rayo siendo lanzado hacia la invocación. Parecía que esos Jonin estaban haciendo todo lo posible. No se le arrojó ningún ninjutsu por debajo del rango a esa cosa. Todo, desde lanzas y lanzas hechas de relámpagos hasta dragones y otros animales compuestos por el elemento relámpago, se lanzaron ante la invocación sin ningún efecto. Era como si la cosa ni siquiera sintiera el dolor que debería sentir. ¿Qué estaba pasando aquí? Esa citación al menos debería agravarse. ¿Por qué simplemente ignoraba los ataques como si no fuera nada? Mejor aún, ¿cómo pudo ignorar tantos jutsu tan fácilmente? ¿Fueron los ataques demasiado débiles para hacer algo? ¿Quizás necesitaban un jutsu por encima del rango A para dañarlo realmente? Como si los shinobi que atacaban al perro hubieran estado pensando lo mismo, varios se acercaron para distraer a la criatura mientras media docena saltaba a los tejados, con sus manos ya pasando el guante de los sellos para un jutsu de colaboración. Después de realizar todos los sellos manuales necesarios, el grupo gritó el nombre de su técnica simultáneamente. Samui no podía escuchar cuál era el nombre del jutsu por todo el ruido cerca de ellos, pero podía ver los efectos, ver la corriente de lo que obviamente era chakra del rayo fusionándose y disparándose de cada shinobi antes de que todos los jutsu chocaran en el centro y creció aún más. El jutsu desatado por los esfuerzos combinados del ninja era de tamaño enorme. Un dragón gigante hecho de relámpagos en espiral con brillantes ojos rojos que se alzaba sobre el perro de 4 cabezas. Parecía un tornado gigante hecho de puro relámpago que logró formar cohesión y tomó la forma de un dragón. Incluso desde la distancia a la que se encontraba, Samui podía ver la forma en que el chakra giraba en espiral alrededor de un eje central como el de un tornado. Samui sabía cuál era la técnica. Rairi no Tatsumaki. Un ninjutsu de rango A cuando lo usa un solo shinobi de nivel Jonin. Como jutsu de colaboración, probablemente estaba por encima del rango S al menos, era una vista impresionante.
El gruñido del perro de 4 cabezas fue ahogado por el rugido del dragón, un sonido estremecedor que sacudió los cielos. El poderoso rugido pareció extenderse a todos los rincones de la aldea y hacer eco durante varios largos segundos después de que la enorme bestia relámpago terminara. Y entonces el gigantesco jutsu del relámpago de colaboración avanzó. La invocación del perro de 4 cabezas no tuvo tiempo de hacer nada y mucho menos moverse cuando el enorme dragón relámpago se estrelló con la furia de una tormenta combinada con un tornado. Lo que ocurrió después fue una increíble explosión de proporciones épicas. Un rayo explotó en todas direcciones desde donde golpeó el jutsu cuando una esfera gigante de energía azul arremolinada envolvió la invocación en su luz. La vista era tan brillante que Samui y sus 2 compañeros de equipo tuvieron que taparse los ojos para no quedar ciegos. Cuando la luz se apagó y fue seguro volver a mirar, el trío lo hizo y se quedó sin aliento ante lo que tenían ante ellos. Bueno, Karui jadeó. Omoi también lo hizo. Samui se limitó a mirar con los ojos ligeramente abiertos, pero se notaba que estaba tan sorprendida como sus compañeros. ¿Y por qué no lo estaría? El lugar donde había estado la citación del perro ya no estaba. Lo que alguna vez fue una bulliciosa calle de la ciudad antes de que estallaran los combates ahora no era más que un gran cráter. Samui no podía juzgar qué tan grande era el cráter, pero estimó que tenía al menos varias docenas de metros de diámetro. ¡Wow! Karui murmuró con asombro y asombro. Ese es un gran agujero. Omoi realmente no tenía nada que agregar, así que solo asintió. Parece que destruyeron la convocatoria, señaló Samui con frialdad. Por supuesto, siendo quien era, todo lo que decía a menudo lo decía en un tono tranquilo y sereno, incluso cuando estaba a punto de enloquecer. Dudo que haya algo que pudiera haber sobrevivido a un ataque tan concentrado. Y ella tenía razón. Un asalto ofensivo tan intenso y poderoso fue suficiente para derrotar incluso al perro de 4 cabezas. Ni siquiera se le había dado la oportunidad de dividirse antes de verse obligado a disiparse de los varios cientos de millones de voltios de electricidad que lo atravesaban. Eso no significaba que estuvieran fuera de peligro todavía. A varias docenas de metros de la ubicación del equipo Samui, otra gran ráfaga de humo pareció flotar sobre edificios destruidos y quemados. Y de esa nube de humo salió disparado un 100 pies gigante con un caparazón negro oscuro y piel de color naranja debajo. Al igual que el perro de 4 cabezas, esta invocación también tenía el Rinnegan, así como una serie de perforaciones en el cuerpo, incluido uno que atravesaba directamente el centro de su cabeza. Casi tan pronto como el 100 pies gigante fue convocado, la cosa se enfureció. Levantando su cabeza hacia atrás, la monstruosa invocación se estrelló contra uno de los edificios aún en pie cerca de los cuales estaba. Pronto se arrojaron escombros y escombros en todas direcciones. Varios de los trozos más grandes se estrellaron contra las paredes que, debido a que ya estaban debilitadas por la tensión de que el perro de 4 cabezas ya destruyera gran parte de la estructura, se derrumbaron mientras el resto se construía colapsó al no tener nada más para sostenerlo. Samui se giró para mirar a sus 2 compañeros de equipo, con una mirada fría en sus ojos. Vamos. Bien. El trío salió corriendo del callejón y salió a la calle propiamente dicha. Decidiendo renunciar al sigilo a favor de llegar a quien había convocado a ese 100 pies antes de que pudiera desaparecer, el equipo Samui se lanzó por la calle lo más rápido que pudo, sus piernas nada más que un borrón mientras corrían. Fue esta falta de discreción la que les llevó a no alcanzar nunca el objetivo previsto. Todo comenzó cuando Samui sintió un estallido muy leve pero poderoso de intención asesina dirigido a ella y a sus compañeros de equipo. La intención era tan sutil que la única razón por la que lo sintió fue porque era una kunoichi de nivel Jonin. Esa fue la única advertencia que recibió antes de que apareciera una presencia encima de ellos. Muévanse ustedes 2. Samui ordenó a sus compañeros de escuadrón mientras seguía sus propias palabras con acciones. Girándose hacia adelante con los hombros, la rubia Jonin viajó por el suelo rápidamente justo cuando quienquiera que había sentido aterrizó en el lugar donde había estado con un fuerte golpe que pareció sacudir el suelo. Samui se giró, alcanzó detrás de ella y agarró el tonto atado horizontalmente a su espalda. Sus 2 compañeros de equipo aterrizaron a cada lado de ella, Karui a su izquierda y Omoi a su derecha. Ambos tenían sus armas desenfundadas. A diferencia de Samui, que prefería usar un tonto, una hoja corta hecha más para puñaladas y estocadas que para cortes, Omoi y Karui utilizaron hojas largas.
Las hojas no tenían la longitud de una nodachi, una espada larga que generalmente era tan alta como una persona, pero definitivamente eran más largas que una katana promedio. Aparte de su longitud más larga que la media, eran hojas de aspecto bastante estándar. No tienen nada de especial. Con sus armas preparadas y listas para ser derribadas sobre quien acababa de atacarlos, el trío de shinobi miró fijamente la nube de polvo que había sido creada por lo que fuera que impactara contra el suelo. La cosa, fuera lo que fuese, no podía ser humana, ante ellos era increíblemente inusual. Parecía bastante humano, excepto que no tenía cuello del que hablar y un gran piercing en la barbilla junto con los numerosos otros piercings en toda su cara. Sus ojos eran morados, tanto el iris como la esclerótica, y alrededor de los ojos había un patrón ondulado. Lo que más notó Samui aparte de los ojos fue su capa, negro con nubes rojas. ¿Akatsuki? Samuya entrecerró los ojos. Entonces estas fueron las personas después de B-Sensei, Yujito y Naruto. Deben tener una confianza suprema en sí mismos o ser increíblemente arrogantes para atacarlos de esta manera. Entonces estos son esos imbéciles de Atsuki. Karui miró la cosa con incredulidad. Sabía que tenían algunos problemas, pero no me había dado cuenta de que estas personas tendrían un aspecto tan jodidamente extraño. Deberíamos tratar a este tipo con precaución, sugirió Omoi. Dado que atacó la aldea, incluso si lo hizo por arrogancia, debe estar seguro de que tiene suficiente poder para respaldar su ataque. O tal vez es solo una especie de distracción y el verdadero cerebro ya se dirige hacia donde B-Sensei lo es. Como sea, se burló Karui. Si este idiota cree que él y sus matones realmente pueden enfrentarse a todo el poder de Kumo, yo digo que lo dejen. Lo aplastaremos a él y a sus amigos como si fueran insectos. Samui frunció el ceño mientras escuchaba a sus compañeros de equipo. Algo le decía que esta batalla no sería tan fácil. Aún así, de todos modos se preparó para una pelea. Esto no estuvo tan bien. Los shinobi de Kumogakure estaban pasando por un momento muy difícil con esta nueva criatura de invocación. Ya era bastante malo que apenas lograran matar al último, cuya destrucción les había costado a 6 de ellos casi todo su chakra. Ahora tenían que lidiar con uno que parecía aún más difícil de matar que ese perro de 4 cabezas. Nada de lo que le habían lanzado funcionó hasta ahora. El 100 pies era inmune a los ataques de rayos. Al menos, nada de lo que lo atacaron hizo más que irritarlo levemente. Ni siquiera el flujo de chakra, canalizando el chakra del rayo a través de sus espadas, hizo algo más que dejar mellas ligeras en el caparazón del monstruo gigante. Uno de ellos había logrado arrancarle una de las muchas patas a la criatura, pero también había perdido la vida en el proceso. Desde entonces, los pocos ninjas valientes que lo intentaron terminaron perdiendo la vida mucho antes de que pudieran alcanzar a la bestia convocada. Era casi como si la cosa estuviera aprendiendo cuanto más luchaban contra ella. ¿Cómo se suponía que iban a vencer algo como esto? ¿Algo que ni siquiera pudieran dañar? Kumo Rika en Hiri, decapitación con llamas estilo nube. Descendiendo desde arriba, un hombre con cabello rubio y sosteniendo una espada imbuida con chakra de la naturaleza del fuego sobre su cabeza, cortó el ojo izquierdo del 100 pies que invocaba. Si bien el caparazón que golpeó ni siquiera se agrietó ni se puso rojo por el calor, el ojo era suave y la hoja que había sido encendida lo cortó fácilmente. Se escuchó un fuerte chisporroteo cuando el ojo se abrió de golpe como una fruta demasiado madura. El intenso calor provocó que el órgano receptor de luz no solo explotara, sino que evaporara todo el líquido ubicado dentro del ojo. El 100 pies convocado dejó escapar un fuerte chillido de dolor mientras levantaba la cabeza hacia atrás. Atsui saltó justo cuando el 100 pies gigante comenzó a mover su cabeza hacia adelante y hacia atrás, golpeándola contra los edificios a su alrededor y destruyéndolos impunemente. Ese fue un ataque caliente. Gritó el hombre. Ahora que ya no era una mancha borrosa, era más fácilmente discernible que antes. El hombre que gritó con exuberancia tenía el cabello rubio hasta los hombros y lo llevaba en un corte asimétrico. Sus ojos eran verdes y vestía una versión sin mangas del atuendo típico que usaba un Jonin de Kumogakure. La única diferencia real aparte de la camiseta sin mangas era que también llevaba espinilleras, vendas alrededor de sus antebrazos y el kanji de Netsu, calor, tatuado en su hombro izquierdo. ¿Qué le parece eso? El hombre continuó. Estaba claro que se estaba deleitando con la sensación de haber logrado dañar la invocación gigante mientras todos los demás luchaban. Igualmente claro fue que no tuvo verdaderos problemas para regodearse de su supuesta victoria. Hacía demasiado calor para que lo soportaras.
Atsui-senpai. Así es. Atsui sonrió ampliamente mientras los otros shinobi lo miraban con asombro o sorpresa. Es posible que algunos de ellos también hayan sido inexpresivos. No es que se diera cuenta de esto, ya que estaba ocupado alardeando ante todos. Soy yo, el hombre con fuego en las venas. No te acerques a mí o podrías quemarte con lo caliente que tengo. La cantidad de miradas que recibió su presentación fue numerosa. Incluso la convocatoria lo miraba con su ojo bueno. Kuchi-ose no Jutsu. Desafortunadamente para él y para todos los demás, había alguien que no lo estaba mirando. El que había convocado al cien pies gigante. Aún más desafortunado, esta persona decidió que la mejor respuesta a la declaración de Atsui sería convocar a más animales para luchar. Kuchi-ose no Jutsu. Dos grandes ráfagas de humo más surgieron. Como los efectos posteriores de una explosión nuclear, el humo blanco formó dos grandes cabezas de hongo que se expandieron hacia el cielo antes de ser arrastradas por una fuerte brisa. Cuando el humo finalmente se disipó, todos pudieron ver lo que habían sido convocados para luchar contra ellos. Rápidamente desearon no haberlo hecho. La primera de las convocatorias fue en realidad una que salió volando de la primera nube y humo hacia el aire. Era un pájaro gigante con pico de taladro. Era un animal de aspecto increíblemente inusual, ya que no solo mostraba un pico prominente y dentado que parecía similar a un taladro, sino que también tenía tres patas distintas, dos ubicadas horizontalmente a cada lado de su cuerpo y una debajo, así como tres alas. Como todas las convocatorias del camino animal, el pájaro tenía ojos de Rinnegan. La invocación del pájaro emitió un chillido fuerte y horrible que resonó en toda la aldea y obligó a Atsui y a los otros shinobi cercanos a taparse los oídos por el dolor. Apretando los dientes, Atsui apenas pudo contener una mueca ante el fuerte ruido. Sus manos comenzaban a sentirse húmedas, una señal segura de que el chirrido ensordecedor había logrado dañar sus tímpanos lo suficiente como para causar una hemorragia interna. Eso no estuvo bien. Al mirar hacia arriba, llegó justo a tiempo para ver las grandes invocaciones de pájaros bombardeándolos en picado. El ave gigante se abalanzó como una especie de ave de presa demente, estabilizándose solo después de flotar a solo unos metros sobre la aldea. Estaba lo suficientemente cerca como para que la descarga de aire de su vuelo destruyera varios edificios. Luego empezó a poner huevos. Atsui se encontró parpadeando junto con todos los demás shinobi mientras cientos de huevos caían de la parte trasera del pájaro invocado. Los huevos, extraños huevos amarillos con manchas blancas, se adhirieron a todas las superficies disponibles. No solo el suelo sino también las paredes de los edificios. Varios aterrizaron cerca de Atsui. ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de ninjutsu extraño? Quizás los huevos contenían un veneno que se liberaría cuando se rompieran. O tal vez darían a luz más pájaros. Eso es lo que normalmente pasaba cuando los huevos eclosionaban, ¿verdad? A Atsui solo le tomó un segundo después de que los huevos a su alrededor comenzaron a brillar para darse cuenta de que hicieran lo que hicieran, no quería quedarse para descubrirlo. Atsui saltó en el aire para evitar los huevos, que habían cubierto todas las superficies viables del suelo. Justo a tiempo también. Varios segundos después de que despegó, todos los huevos explotaron. Muchos de los camaradas de Atsui no lograron escapar a tiempo y quedaron atrapados en la explosión. Aquellos que lograron alejarse lo suficiente de las explosiones se vieron obligados a observar cómo sus amigos eran aniquilados en una tormenta de fuego, sus cuerpos desaparecían y quedaban reducidos a nada más que cenizas. Aterrizando en el suelo después de que cesaron las explosiones, Atsui y los otros ninjas de Kumogakure se preguntaron cómo iban a lidiar con esta monstruosidad. El ave gigante ya se acercaba para otra pasada, esta vez con lo que parecía una especie de tormenta de polvo con relámpagos ondeando en su interior detrás. No importaría. Muchos de estos ninjas no tendrían otra oportunidad de atacar a la invocación del pájaro de todos modos, ya que en ese momento la segunda invocación se hizo conocida. Saliendo en estampida de la segunda nube de humo mientras derribaba todo lo que encontraba a su paso, estaba un gran rinoceronte. Si la convocatoria de pájaros era grande, entonces el rino era gigantesco en una escala que podía competir con el biju. Se elevaba fácilmente sobre todo lo que lo rodeaba. No solo era alto, sino que también poseía mucha masa. Desde el cuerno de aspecto afilado en su cabeza hasta la larga cola que se balanceaba detrás de él como una especie de péndulo, la convocatoria gigante tenía que tener al menos 6, tal vez 10 veces la longitud de un edificio promedio en Kumo.
Con su piel gris coriácea y moteada y lo que casi parecía una armadura gris oscuro, el rino era fácilmente visible entre los ladrillos de cemento que explotaban en todas direcciones a su paso. Sus grandes patas con pezuñas golpeaban el suelo, creando grandes cráteres cada vez que se movía. La tierra pareció temblar bajo su peso. La tierra temblaba tan violentamente que Atsui, junto con sus camaradas, se vieron obligados a enviar chakra a la planta de sus pies para evitar caerse. No es que esto sirviera de nada. El rino había comenzado a atacarlos en el momento en que el grupo de ninjas aterrizó en el suelo. Atravesó varios edificios y atravesó el pueblo en su intento de atropellarlos. Tal como estaban las cosas, Atsui apenas pudo apartarse del camino, haciendo uso rápido del Kaugarimi para sustituirse por una piedra. Muchos de sus camaradas hicieron lo mismo, sustituyéndose entre los escombros a su alrededor para evitar ser pisoteados por el monstruoso rino. Algunos chunin no tuvieron tanta suerte. Uno de ellos había estado repasando las señales con las manos del Kaugarimi, pero la tierra temblorosa provocada por la carga del rino había hecho que sus manos salieran de su lugar, obligándolo a rehacer los sellos. No había sido lo suficientemente rápido y pagó el precio cuando el gran cuerno del rinoceronte lo destripó. El chunin murió rápidamente, desangrándose cuando el cuerno atravesó su estómago y salió de su espalda, su longitud teñida de rojo con sangre que brillaba a la luz del sol. Con un violento movimiento de cabeza, el rinoceronte arrojó el cadáver fuera de su cuerno. El cuerpo voló por el aire y aterrizó sobre los escombros de uno de los muchos edificios destruidos. ¡Maldita sea! Esto se está poniendo aún más caliente de lo que esperaba. Atsui no estaba muy contento con este giro de los acontecimientos. Habían logrado deshacerse del perro y del cien pies, pero ahora se enfrentaban a demasiadas convocatorias y él no tenía idea de cómo lidiar con ellos. Ese rino parecía muy duradero. ¿El jutsu funcionaría siquiera en ello? ¿Y ese pájaro? Parecía que atacaba principalmente desde la distancia, a juzgar por el jutsu que usaba. La mayoría de los ninjutsu de estilo relámpago eran ataques de corto a medio alcance debido al hecho de que el relámpago tenía que viajar a través del aire o el viento, y se disiparía después de una cierta cantidad de tiempo a menos que alguien lo mantuviera funcionando con un flujo constante de chakra. La mayoría de la gente no tenía las reservas para evitar que se disipara un jutsu de relámpago. Atsui deseó tener una citación propia. Solo algo tan grande como la invocación de un jefe podría lidiar con algo como esto sin agotarse. Fue desafortunado, pero mientras Konohagakure era conocido por tener poderosas invocaciones como sapos, babosas y monos, Kumo no era conocido por poseer ningún contrato de invocación. Eso significaba que no tenían suerte. La vida era a veces tan injusta. Shocks era como uno de esos enfrentamientos del viejo oeste. Era un día despejado, en su mayor parte, si se ignoraba la nube de polvo y suciedad que a veces bloqueaba el sol. Las carreteras estaban más o menos desiertas. Al menos no había gente alrededor, además de ellos, solo los cuerpos de los que habían muerto. Y el héroe y el villano estaban parados a solo varios metros de distancia el uno del otro en una mirada de proporciones épicas. Todos los signos de un enfrentamiento épico estaban presentes. Simplemente digo que debemos acercarnos a este tipo con precaución. Es miembro de Akatsuki. No se sabe qué tipo de trucos tiene bajo la manga. Por lo que sabes, podría estar escondiendo un cuerpo mecánico debajo de esa capa. O tal vez pueda lanzar explosivos desde su mano o algo así. ¿Qué seríamos capaces de hacer si tuviera un cuerpo mecánico? Por eso tenemos que atacar. Mientras no le demos al bastardo la oportunidad de hacer algo, no podrá atacarnos. Ahora deja de hablar, idiota. Estamos en medio de la batalla. Si se descontase el hecho de que el héroe tenía dos patadas laterales peleando a su lado. Ustedes dos, dejen de pelear. Samui suspiró. Realmente, deseaba que estos dos descansaran al menos una vez. No está bien. Como si sus palabras fueran mágicas, los dos instantáneamente se callaron y volvieron a sus posturas de combate como si nunca hubieran estado peleando en primer lugar. Su atención volvió a centrarse y fue redirigida hacia el miembro de Akatsuki quien, por alguna razón insondable, había decidido dejar que las travesuras de los dos se desarrollaran. Era fácil ver por sus posturas que los estilos de Omoi y Karui eran opuestos pero complementarios en todos los sentidos. Omoi prefería adoptar una postura amplia con los pies separados y las rodillas dobladas en ángulo. Mantuvo su espada envainada, con su mano izquierda agarrando la empuñadura para prepararla para un desenvainado rápido. En el extremo opuesto del espectro estaba la postura estrecha de Karui, con los pies juntos y las piernas estiradas.
Su katana estaba desenvainada, ambas manos estaban en la empuñadura, que estaba sostenida frente a ella en una postura de kenjutsu muy básica que recordaba al samurái de Tetsu no Kuni, la tierra del hierro. Samui habría negado con la cabeza ante cómo los dos parecían felicitarse tan bien, si no fuera por el hecho de que estaban a punto de luchar por sus vidas. El enfrentamiento no duró mucho después de que los dos se pusieron en marcha. Un fuerte viento atravesó el claro, levantando polvo y algunas hojas que se interpusieron en su camino. Esa fue la señal tácita cuando Karu y Omoi cargaron desde ambos lados de Samui y se dirigieron hacia el hombre de aspecto extraño. El hombre ante ellos respondió rápidamente, pero no de la manera que nadie esperaba. Girando su cabeza hacia la izquierda, Samui, Karu y Omoi observaron en shock cómo la piel se hinchaba ante otra cara, una que era idéntica a la cara original excepto que estaba sonriendo, formada en el lado izquierdo de su cabeza. A esto siguió lo mismo que sucedió a la derecha, solo que esa cara estaba fruncida. El hombre luego se quitó la capa, revelando una horrible sorpresa debajo. Lo que parecía un hombre era en realidad una especie de máquina. Tenía 6 brazos con lo que parecían pernos en los hombros y una gran faja dentada en forma de hoja alrededor de su cintura que casi parecía una cola. Al ver cómo se veía esta cosa debajo de esa capa por primera vez, los miembros del equipo Samui hicieron una pausa. ¡Mierda! Karui maldijo mientras saltaba hacia atrás para ganar algo de distancia entre ella y la máquina. Ese es un feo hijo de puta. Dicho feo hijo de puta pareció ofenderse por eso. Al menos eso es lo que parecía. Agarrando uno de sus antebrazos, un fuerte sonido de clic hizo que la muñeca de la cosa se separara del resto de su brazo con solo una gruesa línea de metal con varios cohetes adheridos a su costado. Esto no se ve bien, murmuró Omoi mientras el camino Asura les apuntaba con el brazo. Con un silbido de humo y fuego, las muchas docenas de cohetes se lanzaron desde sus lugares y volaron hacia el trío de Kumo Shinobi. Samui maldijo mientras ella, Karu y Omoi saltaban para evitar el aluvión de explosivos. Esto no les ayudó mucho ya que los misiles los siguieron a donde quiera que corrieran, lo que obligó al grupo a dividirse y dividir los misiles entre ellos. Karu y Omoi subieron a los tejados y fueron en direcciones opuestas. Casi una docena de misiles los siguieron, y los dos pronto se vieron obligados a esquivar y zigzaguear por los tejados, manteniéndose un paso por delante de los misiles cuando impactaron contra los tejados y explotaron. Mientras tanto, Samui usó la distracción que los dos le dieron para cargar hacia adelante y cerrar la distancia entre ella y el camino Asura. Era una empresa arriesgada, acercarse tanto a un oponente cuyas habilidades todavía eran un misterio. Pero no era como si hubiera mucho más que pudiera hacer. Si quería descubrir de qué era capaz su oponente, la única forma de hacerlo sería enfrentarse a este extraño ser en combate. A pesar de sus intenciones, Samui no se encontró preparada cuando el camino Asura fue lanzado hacia adelante a velocidades increíbles debido a los chorros de propulsión de chakra que se activaron en la planta de sus pies. Samui solo tuvo tiempo suficiente para levantar su tonto antes de que la hoja dentada intentara bifurcarla. Un fuerte chirrido de metal contra metal surgió de donde el tonto se encontró con la hoja dentada. Chispas volaron entre las dos armas, pero solo por un instante, cuando el camino Asura dominó a Samui segundos después de que las dos chocaran. Con un gruñido de sorpresa, Samui fue enviado patinando varios metros hacia atrás. Apretando los dientes, canalizó chakra hacia la planta de sus pies para mantener el equilibrio y, con suerte, evitar moverse demasiado. Lo logró, solo para mirar hacia arriba justo a tiempo para ver uno de los puños del camino Asura separarse de su brazo y volar hacia ella como uno de esos cohetes segmentados que disparó a Karu y Omoi. Con los ojos muy abiertos, Samui hizo ademán de levantar su tonto para desviar el puño, aunque sabía que no llegaría a tiempo. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo. Kumo Rimi Kazukijiri, decapitación de la luna de 3 días estilo nube. Omoi se precipitó desde la izquierda, su espada deslizándose fuera de su vaina a la velocidad del rayo. Agarrando la hoja con ambas manos, blandió la espada en un único y grande arco en forma de luna creciente que se produjo a tal velocidad que la espada en realidad pareció formar una raya borrosa que hizo visible la forma de media luna del arma de Omoi. Su objetivo era la mano que acababa de ser lanzada. La mayoría de las personas probablemente no serían capaces de cortar un objeto tan pequeño y de movimiento rápido, pero Omoi fue entrenado por Killer B, el residente Jinchuriki y uno de los pocos ninja que realmente dominaba el manejo de la espada. Algo como esto estaba dentro de sus capacidades. La hoja cortó rápida y eficientemente el centro de la mano, cortándola por la mitad para revelar el acero y los cables debajo.
Con sus circuitos destruidos, los choros de propulsión que mantenían la mano avanzando a una velocidad tan increíble chisporrotearon y murieron. Luego, las dos mitades se separaron, una cayó al suelo inmediatamente, la otra continuó mientras el impulso la llevaba y abrió un pequeño agujero en la pared, que milagrosamente seguía en pie a pesar de que el resto del edificio no. La pared se derrumbó varios segundos después, como si el agujero hubiera sido la gota que colmó el vaso. Apenas unos segundos después de que Omoi lograra cortar la mano voladora por la mitad, Karui descendió sobre el camino Asura con la venganza de un ángel caído, con su espada apuntando hacia abajo mientras estaba lista para empalar al villano mecanizado. Toma esto, bastardo. Desafortunadamente para Karui, el camino Asura ya estaba reaccionando a su presencia. 4 pequeños segmentos en forma de triángulo se dividen y se desprenden de su cabeza, revelando el metal debajo de la piel falsa junto con un gran agujero. Una luz azul comenzó a acumularse alrededor del agujero. Fue solo después de unos segundos de ver la luz reunirse allí que Samui se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Karui. Sal de ahí. Una vez dada la advertencia, Karui no perdió el tiempo y comenzó a hacer varios sellos manuales. Fue difícil cuando una de sus manos agarraba su espada, pero lo logró, completando el último sello justo a tiempo para lo que vendría después. No hubo ninguna advertencia real cuando el cañón encima de la cabeza del camino Asura se disparó. En un momento estaba acumulando suficiente chakra para destruir varios edificios, al siguiente hubo una gran explosión de energía que salió disparada de su cabeza y explotó. La luz envolvió la forma de Karui hasta que no se pudo ver nada de ella. Cuando la luz se apagó, no había nada sobre el camino Asura. Todo había sido destruido. Kumo Ryo Motejiri, decapitación frontal estilo nube. Apareciendo frente al camino Asura, Karui blandió su espada en un único, rápido y poderoso movimiento cortante. El ataque le habría arrancado la cabeza al camino Asura, si no hubiera sido por la poderosa hoja dentada que se lanzó hacia adelante y derribó su espada. Con su espada derribada pero su impulso no detenido, Karui tropezó hacia adelante. Fue la apertura perfecta para Asura Path, quienes no dudaron en desperdiciar esta oportunidad. La espada se movió para dividir en dos a la kunoichi de piel oscura. Asura tenía toda la intención de acabar con su vida en ese mismo momento. Él también lo habría hecho si la hoja no hubiera sido bloqueada por otra espada que apareció desde su izquierda. Hubo un fuerte sonido metálico. Cuando el metal golpeó contra el metal, seguido de un chillido cuando las dos armas chocaron entre sí. Los dientes de Omoi estaban apretados mientras canalizaba chakra hacia sus pies para evitar ser enviado a volar. No sabía cómo un arma tan inusual que no parecía tan resistente, se dobla demasiado, podía ser tan fuerte. Fue como recibir un golpe con un ladrillo de varios miles de libras. Aún así, hizo lo que pudo para evitar que la hoja dentada de la cola se moviera. De los tres, él era físicamente el más fuerte. Si bien bloquear y fijar este ataque en su lugar fue difícil, no fue imposible para alguien que se había visto obligado a bloquear los ataques con espada de Killer Bee durante el entrenamiento. Corriendo hacia adelante, Samui dio a conocer su presencia cuando comenzó a usar el flujo de chakra para canalizar el chakra de naturaleza relámpago a través de su tonto. La hoja pronto quedó envuelta en un rayo azul que crepitó y estalló mientras se deslizaba por la superficie de metal. Con la hoja dentada ya ocupada, no había mucho que pudiera hacer contra Samui cuando llegó al camino de la máquina. Kumo Ri Raitoku, empuje relámpago estilo nube. Manteniendo su cuerpo cerca del suelo, Samui empujó su arma recubierta de relámpagos hacia adelante, con la esperanza de perforar la cabeza de esta cosa. No iba a ser. Si bien Omoi pudo haber neutralizado la hoja dentada, el camino Asura todavía tenía 5 brazos que podía usar. Que sí utilizó. Una de las 3 manos en su lado derecho se levantó y agarró la espada, sin prestar atención a la electricidad que no recorría su cuerpo. Mientras esa mano movía la espada hacia un lado, obligando a Samui a tropezar hacia adelante, otra mano se levantó para mirar fijamente el rostro de Samui. Kawaii no Iya, flecha llameante de habilidad asombrosa. Samui tuvo el tiempo suficiente para darse cuenta de su error antes de que el puño se separara del brazo y se lanzara hacia ella. El puño la golpeó con tal fuerza que sintió como si todos los huesos de su cabeza se hubieran hundido en su cara. Nunca antes había sentido algo tan insoportable como esto. Y luego fue enviada volando hacia atrás con tanta fuerza que su cuerpo se convirtió en nada más que una mancha borrosa antes de estrellarse contra un edificio. Samui. Sus 2 compañeros de equipo gritaron al unísono.
No es que pudieran hacer mucho más que gritar, porque una vez que Samui fue atendido, el camino Asura dirigió su atención hacia ellos. Casi demasiado rápido para que lo siguieran, el camino Asura tenía 2 de sus 5 brazos restantes apuntándoles. Solo tuvieron tiempo suficiente para registrar esto antes de que los puños se soltaran y salieran volando. Omoi fue golpeado en el pecho, toda su caja torácica colapsó sobre sí misma mientras la mano que perseguía a Karui atravesó su estómago, dejando un rastro de sangre a su paso cuando salió de su espalda. Lo último que ambos vieron antes de que su mundo se volviera negro fue la cabeza del camino Asura abriéndose nuevamente para revelar el canon de chakra, reuniendo energía para acabar con ellos. Shokusatsuki estaba empezando a preguntarse si esta situación no se estaba poniendo demasiado candente para que ellos la manejaran. Tenían un pájaro gigante que creaba tormentas eléctricas y les arrojaba huevos bombas, un rinoceronte gigante que arrasaba las calles y destruía todo lo que el Cienpiés y el perro no hacían. Y eso se sumaba a las nuevas convocatorias que habían surgido de la nada. Un buey gigante, así es, un bisonte gigante con un espeso pelaje marrón, múltiples perforaciones ubicadas en todo su cuerpo, los malditos cuernos más grandes que jamás había visto y los mismos extraños ojos con patrones ondulados que cualquier otra invocación con la que habían estado lidiando hasta ahora. Apareció unos 5 minutos después de que los Anbu aparecieran para tratar de someter a las otras convocatorias y posteriormente eliminó a la mayor parte de los Anbu aplastándolos cuando fueron convocados. Ahora solo quedaban 3 Anbu de los 4 escuadrones que habían llegado. Las cosas realmente no parecían muy buenas para ellos en este momento. El pájaro vuelve. Mientras el grito se elevaba, Atsui miró hacia el cielo y maldijo. El pájaro estaba regresando, y no solo estaba poniendo huevos, sino que la tormenta eléctrica también estaba detrás de él. Ni siquiera sabía que esa cosa podía crear 2 ataques diferentes a la vez. Todos a dispersarse. A Atsui le pareció una buena idea. No tenía ningún deseo de permanecer en la línea de fuego de esa cosa. Ya había visto de primera mano numerosos ejemplos de lo letal que podía ser ese pájaro. Un buen número de Chunin y algunos de los Anbu que habían logrado evitar ser aplastados por el buey tuvieron sus restos esparcidos por el suelo debido a esas bombas de huevo. Saltando desde uno de los pocos techos que milagrosamente aún se mantenían en pie, el joven Jonin salió del área de destrucción inminente mediante invocaciones de pájaros gigantes. Después de llegar rápidamente al suelo, comenzó a salir del área general con velocidad mejorada con chakra. Fue mientras corría que terminó encontrándose con un nuevo problema. Aunque podría ser más exacto decir que el nuevo problema lo afectó. Estaba corriendo por una de las carreteras principales cuando sucedió. El edificio inmediatamente a su izquierda explotó en una explosión de fragmentos y fragmentos de cemento. Atsui no solo cayó al suelo, sino que varios fragmentos grandes lograron incrustarse en sus brazos, piernas y torso. Afortunadamente, había logrado cubrirse la cara con los brazos, de lo contrario le habrían empalado la cabeza. No es que esto significara mucho cuando aterrizó en el suelo a varias docenas de donde estaba originalmente. Atsui gimió de dolor mientras intentaba recuperar el rumbo, una tarea imposible, sin duda. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Estaba cansado, dolorido y había al menos una docena de fragmentos de cemento que variaban desde el tamaño de un guijarro hasta el tamaño de una daga clavados en varias áreas de su cuerpo. Si no recibía atención médica pronto, probablemente se desangraría. Un fuerte resoplido llamó la atención de Atsui. Logrando apenas levantar la cabeza y mostrar sus ojos ligeramente vidriosos, el Jonin de Kumogakure vislumbró lo que había sido responsable de casi matarlo. Era el rinoceronte. Y lo estaba mirando fijamente. Oh. Me siento casi como Samui por decir esto, pero no es genial. Cuando el rinoceronte lo miró fijamente, su boca se abrió para revelar a una persona parada dentro de ella. La visión de Atsui era borrosa, por lo que no podía distinguir quiénes eran ni siquiera qué aspecto tenían. Todo lo que pudo ver fue negro sobre rojo. Ahora bien, ¿por qué le sonó tan familiar? Tú eres quien sacó mi 100 pies. Atsui parpadeó. La voz era claramente masculina. Supuso que era bueno saberlo, aunque se le escapaba porque era bueno saber que estaba a punto de ser asesinado por un hombre. Ahora que lo pienso, había muchas cosas que se le escapaban en este momento. Como porque ya no sentía ningún dolor cuando hace unos momentos sentía como si le hubieran arrancado la piel de los músculos y huesos. Una parte de él sabía que esto no era algo bueno. Otra parte simplemente se sintió aliviada de que ya no le dolía más. Conocerás el dolor. Bueno, eso no sonó bien.
Sonó incluso peor que el pisoteo que el rinoceronte estaba dando mientras hundía su pezuña en el suelo preparándose para atacarlo. Apsui intentó mover su cuerpo mientras el rinoceronte cargaba contra él, pero no importaba lo que hiciera, su cuerpo simplemente no respondía a sus órdenes. De hecho, ya ni siquiera podía sentir su cuerpo. Todo lo que sentía era calidez, hombre, se sentía caliente, dabúrculo panza, doble pantera negra. Lo último que vio Apsui fue un rayo negro que tomó una forma borrosa mientras cargaba directamente hacia el rino. Shocks mientras el clon de sombra que lo había ayudado se disipó, Darui observó cómo las panteras dobles negras atacaban al rino gigante. Los dos animales hechos de relámpago negro, la técnica distintiva que le había enseñado nada menos que el propio tercer Raikage, se estrellaron contra el rinoceronte con una furia que no pudo contener. Miles de zarcillos negros de chakra relámpago se deslizaban por su superficie en un patrón interminable e imposible de discernir que no seguía lógica ni explicación. Fue interesante ver los efectos que tenían los rayos negros en los seres vivos. La mayoría de las técnicas de rayos eran de naturaleza perforante, y aunque los rayos negros tenían la capacidad de perforar la mayoría de las armaduras y materiales, no era por eso que eran tan mortales. Darui miró con sombría satisfacción mientras el rinoceronte rugía en agonía, su cuerpo tambaleándose y espasmándose mientras el rayo negro hervía el interior de la criatura. Finalmente, el rinoceronte gigante cayó con un fuerte estrépito, levantando la tierra y lanzando trozos de escombros volando. La bestia gigante se retorció dos veces y luego desapareció en una gran nube de humo cuando fue enviada de regreso a su lugar de origen. Con un suspiro, Darui miró detrás de él. Apsui todavía estaba tendido entre los escombros, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural. Su brazo derecho estaba doblado de una manera que no debería ser humanamente posible, a menos que la articulación que impedía que dicho brazo se moviera en esa dirección se hubiera roto, como probablemente lo estaba el de Apsui. Una de sus piernas había sido aplastada debajo de lo que debían ser al menos varios cientos de libras de escombros. Se necesitaría alguien del calibre del Raikage para levantar eso. Quizás la señal más reveladora de que Apsui ya no estaba entre los vivos, aparte de la falta de un pecho que subía y bajaba para indicar la respiración, eran los ojos vidriosos y opacos y el gran palo que atravesaba el pecho del hombre. Apenas reteniendo una mueca, Darui trató de pensar en lo que debería hacer ahora. Necesitaba encargarse de las otras dos invocaciones antes de que pudieran causar más daño, luego encontrar al invocador y eliminarlo también. Después de eso, necesitaría encontrar a Raikage-sama nuevamente y ayudarlo a lidiar con el líder de este grupo. Y eso sin siquiera entrar en qué más tendría que hacer después de que todo esto terminara. Parecía que tenía una tarea difícil por delante. Kuchi-ose no Jutsu. Darui miró a su izquierda para ver otra gran nube de humo surgir de donde el rino se había disipado, su cuerpo se tensó. No se había dado cuenta de que el invocador estaba cerca de él. Por otra parte, sería difícil para alguien que no fuera un sensor encontrar a la persona encargada de convocar a todas estas criaturas cuando él o debería estar en cualquier lugar. La nube pronto desapareció. Darui tuvo una visión clara de lo que había sido convocado. Era un camaleón gigante con piel coriácea de color verde oscuro. Tenía un ojo Rinnegan grande y protuberante que parecía apenas sostenido por la cuenca del ojo, y un extraño cilindro vendado para el otro ojo. Aún más inusual que eso y los muchos piercings en su cuerpo eran las dos alas que sobresalían de su espalda y la cola con forma de serpiente, que en realidad tenía una cabeza de serpiente con dos ojos de Rinnegan. ¿De dónde saca este tipo todas estas citaciones? Darui no pudo evitar preguntarse sobre eso. ¿En serio, perros gigantes de 3 cabezas que pueden convertirse en perros de 4 cabezas? ¿100 pies? ¿Rinoceronte? ¿Buey? ¿Y ahora un camaleón? ¿Cuántos contratos de invocación tenía este tipo? Esto es tan monótono. Darui no se molestó en girarse cuando una figura cayó a su lado. El joven se puso de pie en toda su altura, dejando al descubierto el pelo corto y rubio y los ojos oscuros. Llevaba una camisa negra sin mangas con un chaleco antibalas de una correa sobre un hombro, que era el estándar para todos los ninjas de Chunin y niveles superiores en Kumo. Otras prendas de vestir destacadas fueron la banda para la cabeza de Kumogakure en su cabeza, sus protectores de brazos hasta los codos y espinilleras de Kumo rojas y blancas que cubrían sus sandalias shinobi. «Ahí estás, Darui», dijo el hombre. «Te he estado buscando por todas partes». «Disculpas», Darui no parecía muy arrepentido.
En realidad también te estaba buscando, pero luego me encontré con este tipo y, bueno, ya veo, dijo C, su atención nunca se desvió de la vista frente a él mientras hablaba con su compañero. Supongo que puedo perdonarte por no encontrarme. Después de todo, solo estabas cumpliendo con tu deber como shinobi de Kumogakure. Gracias, supongo, comenzó Darui a realizar varios sellos manuales mientras se preparaba para usar otro jutsu. En respuesta, el gran camaleón y el invocador que estaba encima desaparecieron. Será mejor que terminemos esta pelea y encontremos a Raikage-sama. Quién sabe contra qué clase de enemigos monótonos está luchando. Bien. Shox, la túnica Raikage se agitaba detrás de él mientras corría por las calles en ruinas de Kumogakure, con los dientes apretados y el ceño fruncido en una máscara de ira apenas contenida. ¿Y por qué no debería estar enojado? Dondequiera que mirara no veía más que muerte y destrucción. Los edificios reducidos a escombros, los cuerpos tirados donde fueron asesinados, el suelo y las pocas paredes restantes empapadas con la sangre de su pueblo. Pero eso ni siquiera fue lo peor. No, lo peor de toda esta destrucción y caos fue que la mayoría de las personas que habían muerto eran civiles. Hombres, mujeres y niños que ni siquiera sabían luchar. Quienquiera que hubiera atacado su aldea lo había hecho sin tener en cuenta a los inocentes ni a los no combatientes. Lo enojó muchísimo. Amaba su pueblo. Puede que no siempre lo demuestre, pero el pueblo significaba más para él que cualquier otra cosa, incluso su propia vida. No había nada que no haría por su aldea, ya fuera algo sucio y clandestino como intentar secuestrar a la heredera Hyuga durante las negociaciones de paz o aliarse completamente con Konoha. Si eso significaba mantener a su aldea a salvo de cualquier daño, lo haría sin pensarlo dos veces. En realidad, esa fue la razón por la que se había aliado con Konoha en primer lugar. Cuando escuchó de sus espías que habían estado vigilando la guerra en curso en Kiri y se enteró de que el destello amarillo había regresado en el hijo del hombre, supo que tendría que hacer algo para evitar que el hombre se convirtiera en una amenaza para su pueblo. Al principio pensó en asesinarlo, pero luego se dio cuenta de lo mal que funcionaría. Naruto había dominado el jutsu de su padre, uno que le permitía al niño superarse incluso a sí mismo en velocidad. Había demostrado esa maestría diezmando un grupo de casi 5000 shinobi enemigos. Para colmo, el chico había estado viajando con Jiraiya. Tenía mucha fe en su ninja, pero incluso él sabía que enfrentarse a dos shinobi de nivel Kage era un suicidio para cualquiera que no fuera otros dos shinobi de nivel Kage. Había una razón por la que los Kage eran conocidos como asesinos del ejército. Más tarde, sus pensamientos se vieron justificados cuando se enteró del intento fallido de Iwa de matar al niño. Entonces había decidido hacer otra cosa. Si no pudiera matar al hijo del Yondaime Hokage, aliaría a Kumo con él. Fue una decisión de la que no se arrepintió hasta el día de hoy. Por supuesto, nada de eso importaba ahora. Su pueblo estaba en ruinas y el responsable estaba justo frente a él. Estudió al hombre que apareció ante él, parado allí con tanta indiferencia, su rostro completamente desprovisto de emociones. Como un cadáver. El hombre tenía una altura decente, un poco más alto que el promedio. Tenía el pelo naranja puntiagudo, muchos piercings y ojos morados con un patrón ondulado. El Raikage nunca antes había visto estos ojos, pero ciertamente había escuchado las leyendas del Rinnegan. Tú eres la escoria de Akatsuki que atacó mi aldea. Y tú eres el cuarto Raikage de Kumogakure, respondió el hombre con voz muerta. Es un honor conocerte. Dime, ¿dónde puedo encontrar el Achibi Jinchuriki? Diablos, te lo diré. Al activar su Raitoon no Yoroi, quedó envuelto en un rayo. Corrientes azules de increíble poder cayeron en cascada a través de su cuerpo, mejorando su velocidad y sinapsis reflejas a niveles que la mayoría de los shinobi nunca alcanzarían. Con la velocidad que le otorgó el Raitoon no Yoroi, desapareció y rápidamente reapareció justo al lado del bastardo cuyo rostro iba a aplastar hasta convertirlo en pulpa. Aian-kur, barra de hierro. No pudo explicar lo que sucedió después de intentar usar su garra de hierro. En un milisegundo estaba listo para agarrar la cara del hombre y al siguiente yacía contra los restos de una pared destruida. Sentándose, miró y vio que el hombre que tenía delante no se había movido ni un centímetro de su lugar. ¿Qué diablos acababa de pasar? Decidiendo que tendría que ser más cauteloso, se levantó y miró al hombre con recelo. Parece que tendré que tomarte en serio. El hombre ladeó la cabeza, como si no entendiera muy bien lo que estaba diciendo. Prepárate. Porque no te daré otra oportunidad de hacer lo que acabas de hacer. Cargó su armadura relámpago nuevamente.
Tenía la sensación de que iba a necesitar hacer todo lo posible desde el principio si quería tener alguna esperanza de victoria aquí. Por otra parte, ¿qué más debería haber esperado de un hombre que tenía el Rinnegan? Los ojos de Darui recorrieron el distrito residencial destruido mientras buscaba una señal, cualquier señal, de su enemigo actual. Esa invocación de camaleón con la que habían estado luchando desapareció hace varios segundos después de usar algún tipo de jutsu de transparencia o algo así y ahora no tenía idea de dónde estaba. Un buen shinobi normalmente sería capaz de notar pequeñas discrepancias dentro del paisaje que marcaban a un enemigo invisible. Movimientos en la tierra, el sonido de pasos, un aumento en la intención asesina de alguien que estaba a punto de atacar. Había muchas maneras en que un shinobi experto podía detectar a otro incluso cuando no podía ver a su enemigo. No es que esto significara nada para Darui en ese momento, quien no podía detectar nada. No hay huellas en la tierra, ni sonido de pasos, ni picos de intención asesina. Era casi como si su oponente hubiera desaparecido en el aire. Incluso con todo su prodigioso talento en las artes ninja, Darui no podía detectar la presencia de sus enemigos en ninguna parte. Su enemigo simplemente era mejor escondiéndose que rastreando. Menos mal que no era un ninja rastreador o se sentiría avergonzado. Le habló a su compañero, con las manos preparadas para comenzar a hacer sellos o agarrar su espada. No se sabía de qué era capaz un enemigo como este, por lo que quería estar preparado para cualquier cosa. ¿Puedes sentirlo? Estoy teniendo un poco de dificultad, que era una manera suave de decir que no podía. Simplemente hay demasiada interferencia de las otras invocaciones y enemigos que corren alrededor de Kumo. Lo extraño es que todos ellos tienen exactamente la misma firma de chakra que el que estamos luchando. Eso no debería ser posible. Las firmas de los chakras eran únicas para cada individuo. No había dos personas que tuvieran la misma firma de chakra. Incluso los gemelos idénticos tendrían firmas de chakra diferentes. ¿Estás seguro de que los estás sintiendo bien? Por supuesto que estoy seguro, una vena molesta palpitó en la frente de C cuando Darui cuestionó sus habilidades sensoriales. Era uno de los mejores sensores de Kumo, mientras que Darui no podía sentir cómo salir de una bolsa de papel. Su compañero normalmente relajado realmente no tenía derecho a hablar. Y te digo que estoy sintiendo 9 firmas de chakra que son todas idénticas entre sí. Está interfiriendo con mi capacidad de sentir a nuestro enemigo. Ahora deja de cuestionarme. Está bien, murmuró Darui disculpándose. No hay necesidad de ser tan monótono. Darui. Detrás de ti. La advertencia rápida y repentina hizo que Darui se diera vuelta para enfrentar lo que C le estaba advirtiendo. Sin embargo, fue retirado del segundo cuando no vio nada, y esto le dio a su oponente invisible la oportunidad de dispararle claramente antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Los ojos de Darui se abrieron cuando algo largo y carnoso se envolvió alrededor de su pierna. Miró hacia abajo, pero no pudo ver lo que lo estaba agarrando. Sin embargo, sí vio los pliegues de su ropa mientras lo que lo envolvía se tensaba. Su ropa también se estaba mojando un poco. ¿Una lengua? Esto no está bien. Sin previo aviso y antes de que tuviera tiempo de cortarle la lengua invisible, Darui fue lanzado en el aire. Chasqueando molesto mientras intentaba alcanzar su espada, pero seguía fallando debido a lo fuerte que lo sacudían, Darui decidió que sería más fácil simplemente usar uno de sus jutsu. Afortunadamente, tenía varios jutsu para elegir que lo beneficiarían en una situación como esta. Conejo. Perro. Jabalí. Ram. Rata. Raiton. Kangekia, lanzamiento de relámpago. Ola de inspiración. Canalizando tanto chakra como se atrevió a sus manos, Darui sintió que el flujo de su chakra se invertía y polarizaba mientras se transformaba en chakra de naturaleza relámpago. Guirnaldas de electricidad crepitante se arquearon y se deslizaron por sus manos como criaturas vivientes, cubriendo ambos apéndices con su brillo azul. Actuando con velocidades que la mayoría de la gente no esperaría de un tipo tan relajado, Darui agarró lo que fuera que tenía atado a su pierna. Hizo una pequeña mueca cuando su propia técnica envió un shock a través de su sistema, pero su dolor era secundario a su objetivo principal. El rayo en sus manos cayó hacia la cosa que lo agarraba, iluminando el apéndice que ahora podía ver que era definitivamente una lengua mientras trazaba un camino hacia el dueño de dicho apéndice carnoso y rosado. La convocatoria lanzó un grito estridente cuando se volvió visible nuevamente debido al chakra del rayo que actualmente lo impactaba rompiendo su concentración. Soltó a Darui, permitiéndole caer de nuevo a la tierra. Mientras caía, su cuerpo giró y se enderezó para aterrizar de pie.
Al mismo tiempo, sus manos ya estaban realizando varios sellos en preparación para lanzar otra técnica. Raigón Raíz CH, Ilusión Relámpago del Pilar del Relámpago. Mientras Darui preparaba su propio jutsu, C ya había realizado los sellos manuales necesarios para usar una de sus técnicas de apertura. El Lightning Illusion Flash of Lightning Pillar era un genjutsu complementario que no tenía alcance, lo que significa que podía usarse a corta, media o larga distancia y aún así afectar al enemigo. Como indica el nombre, era un genjutsu de liberación de rayos que cegaba a las personas al hacer que pareciera como si una luz brillante emanara de quien lo lanzaba. Generó una luz eléctrica directamente desde el cuerpo de C, que aumentó a proporciones cegadoras segundos después de haber sido lanzada. Con sus oponentes cegados, C podría lanzar más ilusiones a sus enemigos antes de que se dieran cuenta y acabar con ellos mientras estaban distraídos. O permitir que su compañero acabe con ellos, como fue el caso aquí. Rantón, Raíz Sekasu, Lanzamiento de Tormenta, Láser Circus. Mientras Darui extendía sus manos frente a él, un halo de chakra relámpago los rodeó y se extendió desde ellos. La técnica rápidamente rodeó sus manos antes de que varios rayos salieran disparados desde el centro del halo donde se concentraba la mayor parte del chakra. Los rayos de chakra electrificado de color azul claro atravesaron el aire, todos dirigiéndose directamente hacia el camaleón. En respuesta, el animal de invocación se volvió invisible justo cuando los rayos atravesaron el lugar donde estaba parado. Continuaron golpeando el suelo ni siquiera medio segundo después, destruyendo un pequeño trozo de tierra y provocando que humo, polvo y escombros fueran lanzados hacia el cielo mientras se producía una explosión en miniatura, oscureciendo aún más el área en un velo que Darui no pudo atravesar. En realidad, no importaba, porque de todos modos su vista era prácticamente inútil en este momento. «C», gritó, sin quitar los ojos de la nube de polvo mientras buscaba alguna señal de movimiento. Si bien no podría ver las invocaciones del camaleón, sí vería el polvo que se desplazaba en el aire cuando una criatura tan grande se movía. Siempre que no hubiera sido cortado por el poder penetrante de su técnica Storm Release. Está a tu izquierda. Maldición. Darui había estado seguro de haberlo conseguido con ese último ataque. Habían tenido a la criatura en pleno derecho y la habían golpeado con uno de sus mejores combos. ¿Cómo había logrado esa cosa moverse lo suficientemente rápido como para evitar su ataque y no perturbar todo ese polvo en el aire? Tendría que pensar en ello más tarde. En este momento, había cosas más importantes de que preocuparse y cualquier vacilación de su parte fácilmente podría terminar con sus vidas. No queriendo presentar un objetivo fácil, Darui comenzó a moverse tan rápido como pudo, esquivando escombros y cuerpos por igual mientras comenzaba a correr en zigzag. Fue bueno que reaccionara tan rápido a las palabras de C, ni siquiera un segundo después de haberse alejado, algo invisible golpeó el suelo con suficiente fuerza como para abrir un cráter. Si eso lo hubiera golpeado, muy bien podría haberlo dejado como una mancha de sangre en el suelo. Comenzando con más sellos manuales, Darui se preparó para usar otro jutsu mientras C parecía que ya estaba en el proceso de lanzar uno de sus genjutsus. Con suerte, la ilusión de su compañero distraería a esa cosa un poco más que la última vez. Raiton. Un Cejini Dozumu, lanzamiento de relámpago. Hadether Headwatines Prism. Un rayo negro surgió del cuerpo de Darui, cubriéndolo con guirnaldas de electricidad oscura, que pronto salieron disparadas de su cuerpo hacia el aire. Se elevó cada vez más alto hasta que estuvo completamente fuera de la vista, aparentemente perforando los cielos. Ni siquiera un segundo después, el rayo negro descendió hacia donde C había dicho por última vez que estaba la ubicación del animal invocado, dividiéndose en 4 rayos que golpearon el suelo en 4 lugares diferentes que, vistos a vista de pájaro, habrían sido marcados como el puntos de un prisma. Ni siquiera un segundo después, los 4 puntos de relámpagos negros se dispararon hacia adentro, golpeando el centro entre los 4 puntos. La explosión creada por el ataque fue de lo más impresionante. Una gran bola negra de relámpagos y chakra condensados de más de 6 metros de circunferencia. Parecía que todo el poder detrás del ataque estaba contenido dentro de esa esfera. Solo unos pocos pequeños arcos de relámpagos lograron escapar, azotando fuera de la esfera y golpeando la grava, las rocas y los edificios con suficiente poder para destrozar cualquier cosa que golpeara. Cuando el ataque cesó, había un gran cráter en el suelo. «No lo atrapaste, Darui», C gritó, alertando al hombre de piel oscura y normalmente tranquilo sobre el hecho de que su enemigo no estaba muerto. Se está moviendo de nuevo. A tu izquierda. TCH.
Este tipo es realmente monótono, maldijo Darui mientras se disponía a moverse. Antes de que pudiera, algo se apoderó de su hombro derecho. Fuera lo que fuese, era lo suficientemente fuerte como para perforar fácilmente su ropa y su carne. La sangre comenzó a brotar de la herida, que parecían ser múltiples marcas de pinchazos de diferentes tamaños. Conteniendo un grito de dolor, Darui fue levantado y arrojado contra una pared, que se derrumbó al verse obligado a recibir su peso y levantar una gran cantidad de polvo y humo. Un segundo después, algo logró envolver el torso y los brazos de C, juntándolos y obligándolos a contraerse. El shinobi de nivel Jonin intentó romper lo que solo podía ser la lengua de esta invocación, pero era sorprendentemente duradera y no importaba cuánto músculo pusiera en su esfuerzo o cuánto chakra bombeara en su cuerpo, nada parecía capaz de romper el increíblemente fuerte apéndice que había logrado apoderarse de él. La situación empeoró aún más porque sus brazos estaban apoyados contra su torso, lo que significaba que no podía usar sus manos, y sin la capacidad de hacer sellos manuales, no podía usar ninguno de sus jutsu. Incluso el simple kawarimi estaba fuera de su alcance con sus brazos restringidos como estaban. Antes de que su situación se volviera más delicada, Darui apareció ante él de forma borrosa, con su mano derecha ya agarrando la vaina de su espada, que sacó rápidamente. Fluyendo de la acción de desenvainar su espada, Darui continuó moviéndola hacia abajo, hacia donde supuso con precisión que estaba la lengua invisible. Su espada, cargada con chakra relámpago y brillando en un color azul claro mientras la electricidad bailaba a través de su superficie, cortó algo, presumiblemente la lengua, con impunidad. Hubo un grito indignado cuando la mitad de la lengua, la mitad que Darui había cortado del resto del cuerpo del invocador, se hizo visible. Darui sonrió satisfecho. No era mucho, pero parecía que habían encontrado al menos una debilidad. Te tomó bastante tiempo, gruñó C cuando finalmente estuvo libre de sus limitaciones. Sacudiendo los brazos, trató de recuperar la sensación en sus brazos. ¿Tuviste que esperar tanto para atacar después de usar kawarimi? Lo siento, Darui no parecía tan arrepentido. Estaba esperando la mejor apertura para hacer el mayor daño. Este tipo es resbaladizo. No he podido fijarlo, y como no le has lanzado ningún genjutsu, es más difícil para mí golpearlo. El de lo habitual. Le he estado lanzando genjutsu, le dijo C a su compañero molesto, sorprendiendo a Darui. No es que ninguno de ellos parezca afectarle. ¿Un animal invocado que es inmune al genjutsu? Darui suspiró. Esto es tan monótono. Antes de que C pudiera regañar a su compañero por usar ese estúpido eslogan suyo, un fuerte chillido llamó su atención. Alzando el cuello, la pareja vio un pájaro gigante con un pico perforador que se dirigía hacia ellos a velocidades que casi parecían romper la barrera del sonido. La pareja pronto se vio obligada a saltar fuera del camino cuando el monstruoso pájaro invocado dejó caer varias docenas de huevos desde su parte trasera que pronto explotó contra el suelo. Las grandes explosiones de múltiples puntos de detonación no solo enviaron grandes cantidades de tierra y escombros, sino que también provocaron que vientos calientes se dispararan hacia la pareja de Kumogakure Jounin. Ambos fueron empujados por los vientos que los azotaron y los alejaron más el uno del otro, separándolos. Cuando los dos finalmente comenzaron a descender varias docenas de metros desde donde habían estado originalmente, C se encontró siendo golpeado en la espalda por algo invisible. Habiendo estado cayendo, el Jonin de Kumo fue enviado hacia el suelo a una velocidad mayor que lo hizo parecer una raya blanca en el aire. Pronto terminó golpeando un edificio de frente, rompiendo el techo de lo que, en un momento, había sido una casa pequeña. Terminó tirado boca abajo en el suelo, en una pequeña jaula un poco más grande que su cuerpo, gimiendo de dolor. Si bien había sido golpeado con ataques que eran mucho más dolorosos, admitiría que eran pocos y espaciados. Su espalda ardía por el lugar donde esa cosa lo había golpeado. Se sentía como si alguien le hubiera dado un mazo en la columna. Para colmo, prácticamente se había desplomado a través del techo y el concreto del piso. Probablemente tenía moretones en los moretones. Intentó levantarse, pero lo único que logró fue darse la vuelta y quedar tumbado boca arriba. Cuando eso sucedió, sus ojos se abrieron cuando se encontraron con un par de ojos de Rinnegan dentro de un hombre con cabello largo y naranja. El hombre puso a C de pie antes de obligarlo a arrodillarse. Le pusieron una mano en la cabeza y el Kumo Jonin se encontró incapaz de moverse. No importa cuánto luchó, o cuánto le dijo su mente que atacara a este hombre, no era capaz de hacer nada más que arrodillarse allí. Era como si su cuerpo se hubiera congelado por completo.
¿Dónde está el Jinchuriki para el Achibi? Preguntó el hombre mientras la mente de C le gritaba que se moviera. No dijo nada que pudiera revelar la ubicación del hermano adoptivo del Raikage. Era uno de los shinobi más leales del cuarto y nunca traicionaría a su líder. Lástima para él, el camino humano no necesitaba oírle hablar. Ya veo, entonces Achibi Jinchuriki reside actualmente en un lugar llamado Unraiki. Los ojos de C se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo. Era un ninja inteligente y prefería analizar a sus oponentes y idear un plan antes de enfrentarse. Un shinobi como él podía leer fácilmente entre líneas y darse cuenta de que este hombre acababa de leer su mente. ¿Pero cómo fue la pregunta? ¿Fue esta una habilidad que le otorgó el Rinnegan? El legendario Doujutsu era ciertamente un misterio. El muy poco texto que existía sobre el Rinnegan solo hablaba de su capacidad para controlar los 5 elementos principales y que era un poder utilizado originalmente por el legendario Rikudou Sennin. Todo lo demás, desde sus habilidades hasta sus orígenes, estaba envuelto en un velo de misterio. Estas preguntas y más huyeron de la mente de C, al igual que todo lo demás segundos después, cuando el hombre apartó su mano, llevándose el alma del Kumo Hounin con ella. Shock se lanzó hacia el portador de Rinnegan de pelo puntiagudo, su cuerpo se movía tan rápido que ni siquiera dejó una mancha. En un momento estaba parado a varios metros de distancia, al siguiente estaba justo frente a Pain, con su brazo izquierdo extendido y cubierto por la electricidad de su armadura de rayos, mientras se preparaba para golpear al hombre que se había atrevido a atacar su aldea con un lariat. Justo antes de que el ataque pudiera tocar a Pain, el Raikage una vez más se encontró siendo enviado hacia atrás, solo que esta vez el ataque fue aún más poderoso que antes. La última vez que el ataque lo golpeó, sintió como si una fuerza fuerte lo empujara hacia atrás. Esta vez se sintió como si todo su cuerpo acabara de recibir uno de los golpes legendarios de Senjutsu Nade sin tener su armadura Lightning protegiéndolo, solo que en lugar de un área concentrada como su estómago o cara, se sentía como si hubiera sido golpeado por el puño de un gigante. En lugar de terminar enterrado bajo un montón de escombros, mirando el techo de una casa por la que había sido derribado, el ataque fue lo suficientemente poderoso como para que saliera disparado a través de varios edificios, cayendo de un extremo a otro como un muñeco de trapo antes de lograr enderezarse. Sus pies pronto patinaron por el suelo cuando se vio obligado a canalizar chakra hacia ellos para detener su impulso hacia atrás. Incluso entonces, terminó patinando hacia atrás varios metros más, dejando 2 largas trincheras donde sus pies habían sido arrastrados por el suelo para indicar su paso. De pie en toda su altura, frunció el ceño mientras intentaba descubrir qué acababa de suceder. El hombre que tenía delante ni siquiera se había movido un centímetro, lo tenía en pleno derecho y, sin embargo, de alguna manera fue él quien había sido derribado como si fuera un debilucho de 25 kilos. Desafortunadamente, nunca había sido un pensador muy profundo, especialmente en la batalla. Era el tipo de persona que confiaba más en sus instintos que en cualquier otra cosa cuando estaba en combate. Lo cual era triste porque en este momento no podía entender lo que le acababa de pasar. Todo lo que sabía era que este tipo aparentemente tenía algún tipo de jutsu especial que usaba para empujarlo con el tipo de fuerza que se esperaba de Senjutsu Nade, y ni siquiera movió un dedo para hacerlo. Aquellos que conocían al Raikage, sabían que era impulsivo y se enojaba fácilmente, especialmente cuando sucedía algo que no entendía. En este momento, simplemente no entendía cómo este tipo había sido capaz de lanzarle un ataque tan devastador sin siquiera hacer un tic. Fue incluso peor que cuando se enfrentó a Minato y el bastardo logró esquivar sus ataques más rápidos. Naturalmente, decidió atacar al hombre nuevamente para poder borrar esa mirada en blanco del rostro del idiota. Por supuesto, no fue tan estúpido como para atacar desde el frente. No, aunque el cuarto Raikage se enojaba rápidamente y aún más actuaba, seguía siendo un hombre inteligente con un agudo sentido de la batalla y las tácticas. Esta vez entró por detrás del hombre. Decidió ir con algo simple. Una Iankur. Mientras tanto, mientras su mano tenía garras y estaba lista para agarrar la parte posterior de la cabeza de su enemigo, iba a observar a su oponente y ver si podía determinar algún tipo de debilidad en cualquier técnica que se estuviera usando contra él. Una vez más sucedió. Justo cuando estaba a punto de golpear a Pain con su devastador ataque, el hombre parecía haber sentido su aproximación y rápidamente reaccionó agachándose bajo su Iankur, girando para enfrentarlo. Esta vez, Pain extendió ambas manos hacia él y nuevamente, sintió que era impulsado hacia atrás a velocidades increíbles.
Esta vez, sin embargo, estaba preparado para ello, y cuando sintió que lo lanzaban hacia atrás, comenzó a aumentar el juego y agregó más poder a su armadura de rayo. Pronto, las dos potencias comenzaron una lucha por el dominio que ninguna parecía capaz de ganar. El Raikage, con una velocidad máxima más allá de lo que la mayoría de los humanos deberían ser capaces de lograr, no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro a pesar de que mantener su cuerpo funcionando a un nivel tan alto estaba comenzando a ejercer presión sobre sus músculos y su estructura ósea. Por otro lado, Pain parecía completamente carente de emociones mientras continuaba bombeando más y más chakra en su ataque. Fue una batalla de desgaste, en la que ninguno de los lados estaba dispuesto a ceder ni un centímetro al otro, pero ambos querían que el otro perdiera. En una batalla como esta, el que tenga la voluntad más fuerte, o simplemente el que sea más terco, sería el vencedor. Era uno de los bastardos más testarudos que nadie jamás hubiera visto. Con un rugido final de desafío, el cuarto Raikage logró romper el mate. Parecía que Pain no podía mantener cualquier técnica que había estado usando durante mucho tiempo antes de que dejara de funcionar. Por otro lado, podía usar su armadura de rayo todo el tiempo que quisiera, aunque cuanto más la usaba, mayor era la tensión en su cuerpo. Aún así, era un pequeño precio a pagar por finalmente darle un buen golpe al bastardo que había destruido la mayor parte de su aldea. Debido a que no había más resistencia en la forma de cualquier poder que Pain hubiera usado para tratar de alejarlo, el cuerpo siguió las leyes de la física. La velocidad a la que había estado corriendo ya había sido bastante sobresaliente y la única razón por la que no se había movido fue porque Pain ejerció la misma cantidad de fuerza para mantenerlo en su lugar. Sin eso, el cuarto Raikage no solo salió disparado hacia adelante y acortó la distancia increíblemente rápido, sino que lo hizo en menos tiempo del que le tomó parpadear. Esta vez, no habría forma de que el bastardo que empuñaba Rinnegan esquivara su ataque. Encontró su cuerpo detenido cuando algo agudo y doloroso lo apuñaló en el estómago. Su cuerpo se dobló sobre el objeto ofensivo mientras chocaba contra su armadura de rayos, lo que lo protegía de la mayor parte del daño que cualquier cosa que lo hubiera apuñalado hubiera causado, aunque no hizo nada para prevenir el trauma contundente de tener algo clavado en su estómago. Agarrando el objeto ofensivo mientras lo rodeaba, el Raikage dejó escapar un rugido titánico de ira y atrajo hacia él lo que había al otro lado. Pronto descubrió que lo que intentaba perforar su estómago era una cola larga, prensil y dentada, y que la persona en el otro extremo era un bastardo de aspecto realmente inusual con 6 brazos y 3 caras. No es que la apariencia de esta persona le importara, el tipo estaba muerto de cualquier manera. El extraño hombre de 3 caras pronto entró en contacto con el puño infundido por el rayo de cuando se estrelló contra su pecho. El cuarto Raikage no tenía la increíble fuerza mejorada con chakra de Senjutsu Tsunade, pero con su armadura de rayo, eso realmente no importaba. Bajo el increíble poder y fuerza que se le otorga a través de esta técnica, este nuevo y extraño enemigo bien podría haber estado hecho de papel. A pesar de que fue solo un ataque, Asura se encontró completamente destruido por el puño cubierto de relámpagos en su pecho. Su cuerpo literalmente explotó en miles de fragmentos y artilugios, revelando que en realidad era una especie de muñeco robótico similar, pero nada parecido, a los títeres de Sunagakure. Mientras pedazos de su cuerpo se dispersaban y rebotaban en el suelo, su cabeza golpeó el suelo a varios metros de distancia y rodó hasta detenerse junto a Pain, quien finalmente se había alejado de su posición original. Ese fue un ataque muy mortal, admitió Pain mientras miraba su camino a Asura con ojos sin emociones. Volvió a mirar al Raikage y lo vio resoplando y resoplando de ira. Me atrevo a decir que si me hubiera golpeado, eso me habría matado. Se suponía que iba a matarte, bastardo. Gruñó con molestia y enojo. Había estado tan cerca de finalmente mostrarle a este tipo por qué no debería haber atacado su aldea cuando ese imbécil apareció de la nada. ¿Y quién diablos era ese tipo de todos modos? ¿Una especie de marioneta robótica? Estos monstruos de Akatsuki eran el grupo más extraño que jamás había visto. No soy alguien a quien se le puede acabar tan fácilmente, afirmó Pain, aunque te aplaudo por tu esfuerzo. Antes de que pudiera replicar, o simplemente atacar al hombre, lo que había planeado hacer, otra persona apareció ante él. Este era un hombre con cara regordeta, el mismo cabello naranja que los otros dos y los mismos ojos Rinnegan. ¿Qué demonios? Los ojos se abrieron como platos. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Se suponía que el Rinnegan era un doujutsu legendario, que era tan raro que solo se decía que Rikudo Sennin tenía posesión de él.
Ahora había conocido no a una, ni a dos, sino a 3 personas que tenían el Rinnegan. ¿Qué carajo estaba pasando? En su sorpresa, no pudo reaccionar a tiempo cuando el camino preta lo agarró y comenzó a drenarle su chakra. La crepitante electricidad que rodeaba su cuerpo pronto se dispersó cuando el chakra que puso en la técnica fue absorbido por este nuevo enemigo. Afortunadamente, el acto de drenar su chakra fue suficiente para que finalmente lograra recuperar su ingenio y usar a la inmensa fuerza que le había otorgado a través de años de levantar pesas en su oficina para romper el control de Preta sobre él. Esto fue seguido por un poderoso cabezazo que hizo que el portador de Rinnegan tropezara hacia atrás. En lugar de hacer lo que la mayoría de los shinobi harían en esta situación, que era saltar hacia atrás para poner cierta distancia entre ellos y bombardear al enemigo con ninjutsu de largo alcance, hizo exactamente lo contrario y agarró a este nuevo tipo por la cara después de convertir su mano en la forma de una garra. Aian-kur. Levantando a Preta por su cara, el Raikage apenas le dio al camino un segundo para darse cuenta de su situación antes de estrellarlo de cabeza contra la grava. Los resultados fueron muy agradables. La cabeza de Preta quedó literalmente aplastada bajo la mano con garras. Incluso sin su armadura de rayo activa, seguía siendo alguien con una fuerza física inmensa, como lo sugiere su poderosa estructura. Banshee Kenin, atracción celestial de toda la creación. Antes de que pudiera siquiera pensar en atacar a Pain nuevamente o felicitarse por su muerte, de repente lo arrancaron del suelo y lo enviaron volando hacia el camino de Ba. Sus ojos se abrieron mientras se acercaba cada vez más al hombre que tenía la mano extendida hacia él como si le hiciera señas. El movimiento había sido tan inesperado que había muy poco que pudiera hacer para contrarrestarlo. Debido a la fuerza que se ejercía sobre él, no podía levantar las manos para usar ni siquiera el jutsu más básico y debido a que sus pies no estaban cerca del suelo, ni siquiera era capaz de canalizar chakra hacia la parte inferior de ellos para poder hacerlo. Pegarse al suelo. Era, a falta de un término mejor, un blanco fácil. Al menos eso pensaba Pain. Con la determinación fluyendo por sus venas, no intentó luchar contra el tirón de su cuerpo, lo que de todos modos habría sido un ejercicio inútil. En cambio, observó cómo el hombre que usaba la extraña técnica que parecía capaz de atraer y repeler objetos lo acercaba cada vez más. Era bueno que estuviera acostumbrado a moverse a velocidades tan altas. Debido a que sus ojos estaban bien adaptados para detectar objetos que se movían rápidamente, el cuarto Raikage pudo ver a Pain sacar una especie de varilla de metal negro y tirar de su brazo hacia atrás en preparación para apuñalarlo. No es que alguna vez permitiera que un ataque tan obvio lo acabara. No solo era un Kage, sino uno que se especializaba en combate a corta distancia. El taijutsu era su fuerte, y solo alguien como Senju Tsunade, Namikaze Minato y ahora Namikaze Naruto habían podido igualarlo en ese campo. Este personaje de Pain parecía ser principalmente un usuario de ninjutsu. Por supuesto, hasta ahora solo había mostrado 2 habilidades, pero no sorprendería si el hombre solo tuviera algunas más centradas en su capacidad de atraer y repeler objetos. Es más, había logrado tomar a Pain con la guardia baja con su taijutsu. Solo fue gracias a la intervención oportuna de esos otros 2 que este portador de Rinnegan se salvó. Cuando Pain empujó la varilla de metal hacia adelante para apuñalar en el estómago, el Raikage estaba preparado. Activando su armadura de rayo ni siquiera un segundo después de que se realizó el ataque para aumentar su destreza física y velocidad a niveles increíbles, la mano izquierda de Atako agarró la varilla de metal negro, la partió por la mitad y luego lanzó un poderoso derechazo. Gancho en la cara de Pain. Esta vez, no había ningún camino para evitar que Pain fuera golpeado esta vez. Al igual que el sonido del trueno rompiendo contra el suelo, el ruido del puño mejorado del rayo de golpeando la cara de Pain fue lo suficientemente fuerte como para causar que la tierra retumbara. El golpe hizo más que solo hacer mucho ruido, sin embargo, también destrozó la mandíbula de Pain y lo envió volando hacia atrás de la misma manera que lo había estado haciendo durante los últimos minutos. Como un jutsu de relámpago fuera de control, su cuerpo girando como una peonza, Pain golpeó el suelo, desenterrando enormes cantidades de roca y tierra mientras creaba una gran trinchera a lo largo del camino por el que fue arrojado. Chocó contra uno de los edificios en su camino, lo atravesó y salió por el otro lado. El edificio se derrumbó sobre sí mismo como un castillo de naipes y aún así Pain viajó más lejos. El Raikage miró hacia donde había visto por última vez a su enemigo. Estaba seguro de que eso acabaría con él. Había atacado con todo lo que tenía en ese último ataque.
Ni siquiera alguien con la fuerza de Tsunade habría podido sobrevivir a un golpe como ese sin ser liquidado. Asintiendo para sí mismo, el Raikage se preparó para encontrar al resto de los enemigos, atacando la aldea y proteger a su gente antes de que todo su cuerpo se congelara. Sus ojos se abrieron cuando sintió que le quitaban su chakra. Mirando hacia abajo, encontró a Preta agarrando fuertemente sus pantorrillas. Su armadura de rayo se apagó porque ya no tenía el chakra para sostenerla. Todavía estaba vivo. Había estado seguro de haber matado al bastardo. Incluso pudo ver que su cara todavía estaba hundida donde la había aplastado bajo su mano. Con un gruñido, el Raikage intentó arrancar una de sus piernas del agarre del idiota y pisotear su cabeza cuando un dolor indescriptible atravesó su abdomen. Parpadeó varias veces mientras miraba la punta ensangrentada de una cola dentada. Aún en estado de shock, estiró el cuello para mirar hacia atrás y vio al enemigo mecánico que había aniquilado hace un rato parado detrás de él, con una sonrisa en las tres caras. ¿Qué carajo? Gruñó mientras se arrodillaba. Intentó levantarse de nuevo, pero el chakra que el camino Preta le estaba drenando lo estaba dejando increíblemente debilitado. Todo lo que podía hacer era temblar y esforzarse mientras intentaba empujar su cuerpo más allá de lo que era capaz de hacer. ¡Qué ataque tan increíblemente fuerte! Miró hacia arriba, incrédulo cuando vio a Pain caminando hacia él sin verse deteriorado. No parecía haberle hecho ningún daño en absoluto. Realmente estás a la altura de tu título, Raikage. Un ataque de ese calibre habría matado a la mayoría de las personas. Tú, tosió cuando la sangre comenzó a brotar de sus pulmones. ¿Cómo sigues vivo? Una pregunta inútil, dijo Pain con su habitual voz monótona. No hay necesidad de responder cuando vas a morir pronto. Gruñó mientras intentaba levantarse de nuevo, pero estaba demasiado debilitado. Su visión comenzaba a nublarse por la falta de chakra y la pérdida de sangre. Luchaste valientemente, pero al final no fue suficiente. Ahora conoces el dolor, pero ya es demasiado tarde. No puedo dejar vivir a alguien tan peligroso como tú. Un destello negro fue todo lo que el Raikage vio antes de que una varilla de metal negro fuera apuñalada a través de su cuello y por la espalda. Gorgoteó mientras se desangraba, sus ojos se pusieron vidriosos y su cuerpo se desplomó. Pasó un segundo, luego dos. Finalmente, el Raikage dejó de respirar. Pain miró el cuerpo del Raikage, luego levantó la cabeza para mirar al resto de la aldea. Ya no había necesidad de quedarse aquí ahora que tenía la ubicación de la Chibi Jinchuriki. Todo lo que quedaba por hacer era usar este pueblo como ejemplo de lo que les sucedería a aquellos que desafiaran a Dios. Usando sus poderes para elevarse en el aire, Pain flotó muy por encima de la aldea escondida. Desde su vista de pájaro pudo ver cuánto daño había causado. Más de la mitad del pueblo quedó casi destruida. No es que importara. Este pueblo no existiría por mucho más tiempo. Levantando las manos por encima de su cabeza, la mirada de Pain se agudizó mientras su chakra aumentaba en preparación para su técnica. En menos de un segundo, Kumogakure ya no existiría. Shinra Tensei. Shocks dentro del dormitorio a oscuras, que estaba iluminado solo por unos pocos rayos de luz que lograron colarse a través de las cortinas de una ventana cercana, Namikaze Naruto sintió que comenzaba a moverse. Fue una agitación lenta, de esas en las que uno todavía se siente un poco aturdido por los acontecimientos de ayer y necesita unos minutos para adaptarse desde ese momento de paz reparadora a la conciencia completa. Parpadeando varias veces mientras sus ojos se adaptaban a la habitación a oscuras, el joven tomó nota distraída de la decoración. Reconoció fácilmente el dormitorio principal de la finca Namikaze. También reconoció fácilmente el cuerpo femenino acurrucado profundamente contra su costado. Sonriendo levemente, Naruto extendió una mano y comenzó a pasar suavemente sus manos por el hermoso cabello azul de Konan. En lugar de desplegarse como lo hacía el cabello de las otras chicas, el de Konan era demasiado corto para eso y por lo tanto estaba dispuesto en una forma típica de cabecera, con numerosos mechones sobresaliendo caóticamente como el suyo. Se le escapó un pensamiento divertido mientras se preguntaba si sus hijos se verían así, el color de cabello de su madre pero su estilo. Desechó ese pensamiento. Si bien era una idea atractiva, los niños no eran algo que pudieran permitirse en este momento. No con Akatsuki, lo que es más importante, ese tipo que dice ser Uchiha Madara sigue suelto. Lo último que quería era que su esposa y su hijo fueran utilizados como rehenes. Queriendo dejar de pensar en el lugar oscuro que lo llevaban sus pensamientos, el último heredero Namikaze se encontró contemplando con aprecio la hermosa figura de Konan.
La manta que había usado para cubrirlos se había caído un poco y ahora solo cubría sus desechos, por lo que Naruto tenía una vista decente de parte del abundante cofre de la mujer, bloqueado solo parcialmente por la forma en que su seno derecho estaba aplastado contra su torso. Pero también por su rostro angelical apoyado contra su hombro. Aunque no podía ver, Naruto definitivamente podía sentir la forma en que sus piernas se entrelazaron en algún momento durante la noche. Era algo que siempre disfrutaba, despertarse con la sensación de un par de piernas suaves, tersas y francamente sexys enganchadas alrededor de las suyas después de una noche de hacer el amor apasionadamente. Una vez más, amaba todo en momentos como este, desde la forma en que el aliento de Conan se sentía caliente contra su piel hasta la forma en que su cuerpo estaba tan apretado contra el suyo que ni siquiera había suficiente espacio para que uno de sus jutsu de papel se deslizara. Llámalo cursi, pero una de las mejores partes de tener relaciones sexuales es despertar junto a la mujer que amas. O serían mujeres en su caso. Bueno, lo que sea. Podría pensar en eso más tarde. Mientras Naruto pasaba su tiempo disfrutando la sensación de despertarse con una de las personas que significaban mucho para él, Conan comenzó a moverse. Al notar un cambio en la respiración de su ángel, miró hacia abajo justo a tiempo para ver a Conan levantar la cabeza y parpadear con sus hermosos ojos color ámbar varias veces. Después de 1 o 2 segundos de parecer que todavía estaban dormidos, esos ojos entrecerrados se agudizaron y se enfocaron en él. «Buenos días», saludó Naruto cálidamente. Conan le dedicó una sonrisa que coincidía con la calidez de su voz. «Buenos días, Naruto», murmuró Conan mientras se inclinaba lo suficiente para darle un casto beso en los labios. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras Conan recostaba su cabeza sobre su hombro. «Un poco de dolor», admitió Conan, sin lograr reprimir un escalofrío cuando su amante dejó que sus dedos recorrieran su espalda, dejando la piel de gallina en su camino. Ella presionó sus labios contra la piel de su hombro a cambio y sonrió cuando sintió que su respiración se entrecortaba ligeramente. «Pero es un buen tipo de llaga. Me alegro». El silencio reinó por unos segundos mientras Naruto continuaba acariciando la espalda desnuda de la mujer. Al final necesitarían darse una ducha. Podía sentir el sudor seco pegándose a su cuerpo y dudaba que estuviera mucho mejor. Anoche, Naruto volvió a mirar hacia abajo para ver a Conan mirándolo, con la barbilla apoyada en su hombro. Anoche fue increíble. Me alegro de haber compartido este momento juntos. Sus ojos se volvieron suaves cuando una pequeña sonrisa cruzó sus labios. Por alguna razón, me siento mucho más cerca de ti que antes. Casi te hace desear haber hecho esto antes, ¿eh?, preguntó Naruto, lo que le valió un ligero golpe en el pecho. Bromeando, solo bromeando, vio la mirada que estaba recibiendo y sonrió tímidamente. Bueno, más o menos. De todos modos, probablemente deberíamos tomar una ducha y luego bajar a desayunar. En ese momento, el estómago de Naruto retumbó como una especie de bestia voraz. ¿Mencioné que me moría de hambre? Conan se rió de las travesuras de Naruto, luego se detuvo cuando se dio cuenta de que se estaba riendo. Volvió a mirar a Naruto y entrecerró los ojos al ver la sonrisa en su rostro. «No escuchaste nada». La sonrisa de Naruto se hizo más amplia. «Claro que no lo hice». «No escuchaste nada». «¿qué tal esto?». Con movimientos rápidos y seguros, Naruto los giró a los dos para que Conan quedara inmovilizado en la cama mientras él flotaba sobre ella. «Haré como que no pasó nada si me das un beso». Conan sonrió mientras sus brazos rodeaban su cuello y acercaba su rostro al de ella. «Creo que puedo hacer eso», susurró ella, antes de darle un beso apasionado. Shocks después de varios minutos de no llegar hasta el final, pero ciertamente de hacer algo más que besar y acariciar, Naruto y Conan decidieron mutuamente ir al baño para limpiarse. Como nunca había tenido tanta intimidad con Naruto hasta entonces, Conan se dio cuenta de que había cosas sobre el rubio que ella no sabía. Por un lado, Naruto era un amante muy atento. Ella sabía que él era capaz de apoyarla emocionalmente, así como cuán capaz era de apoyarla físicamente, pero no sabía acerca de sus habilidades para apoyarla íntimamente. Su tiempo de anoche le hizo darse cuenta de que Naruto era un amante muy hábil, pero fue su tiempo en el baño lo que hizo que Conan fuera realmente consciente de lo atento que estaba a sus necesidades como mujer. Ella se había sentado entre las piernas de Naruto mientras se duchaban, temblando y gimiendo de placer mientras él lavaba y masajeaba suave y amorosamente su espalda, solucionando todos los nudos que tenía y al mismo tiempo la limpiaba. Había dedicado la misma atención a sus senos, estómago, piernas y pies, enviando mensajes y adorando su cuerpo mientras la limpiaba.
Para cuando se lavó cada parte de ella, Konan estaba más que lista para ensuciarse nuevamente. Era una pena que hubiera estado demasiado dolorida para cometer actos de libertinaje. Al salir de la ducha, la pareja decidió que querían relajarse un rato más. Naruto hizo un clon de Sombra y lo transformó en una versión seca y vestida de sí mismo. Después de ordenarle que preparara el desayuno, lo que el clon dejó mientras se quejaba en voz baja sobre los originales bastardos afortunados, Naruto y Konan se encontraron descansando en la gran bañera, relajándose mientras el vapor se elevaba de la superficie del agua. En lo que se había vuelto prácticamente normal en lo que respecta a la vida amorosa de Naruto, Naruto estaba sentado al final de la bañera con la espalda contra la misma. Mientras tanto, Konan se sentó entre sus piernas, su trasero firme y bien formado, presionando contra el signo obvio de su excitación. Su espalda descansaba contra su pecho, su cabeza recostada para poder presionar su mejilla contra la de Naruto, mientras sus brazos la rodeaban con fuerza, haciéndola sentir como si hubiera estado encerrada en un capullo amoroso. No hemos hablado mucho sobre tu batalla y la de Ero Sennin contra Pain, dijo Naruto después de varios momentos de cómodo silencio. ¿Cómo te sientes? Konan suspiró mientras se giraba de lado y bajaba el cuerpo para poder descansar la cabeza sobre su pecho. Si iban a tener esta conversación, ella quería estar cómoda y escuchar los latidos del corazón de Naruto era sorprendentemente reconfortante. Yo, no lo sé, dijo al fin. No estoy seguro de cómo me siento. Durante mucho tiempo, Nagato había sido mi mejor amigo, mi mundo. Yo era su mayor apoyo y sus metas y su vida fueron lo que me sostuvo. Ahora que ha caído en la oscuridad, siento casi que ya no tengo un propósito. Naruto no dijo nada mientras Konan hablaba. Más bien, la escuchó y la dejó expresarse a través de palabras. Y aunque tú y yo estábamos juntos y sabía que estabas en desacuerdo con él, siempre tuve la esperanza. Unas cuantas gotas de agua fría salpicaron el pecho de Naruto. Presentaban un marcado contraste con el calor proveniente del agua del baño. Siempre pensé que podría salvarlo. Que si me mantenía cerca de él, podría influir sutilmente en sus decisiones por una ruta menos destructiva. Entonces tal vez los tres podríamos haber trabajado juntos para lograr la paz, pero ahora... Entiendo, dijo Naruto, pasando su mano por el cabello de Konan. Es difícil ver caer a alguien que significó tanto para ti y darte cuenta de que hay muy poco que puedas hacer para detenerlo. La propia mente de Naruto se dirigió a Sasuke, la persona que había considerado como familia y que se unió a Orochimaru. Sabía exactamente cómo se sentía Konan, ya que él mismo ya había experimentado tal evento. Me gustaría poder decir algo que te ayudara a sobrellevar esto, pero la verdad es que nunca superé la traición de Sasuke. Incluso ahora, una parte de mí espera que pueda ser redimido, mientras que otra todavía siente el dolor de lo que pasó. Nos hizo a Sakura y a mí. Realmente no sé qué puedo decir que te haga sentir mejor. Solo quédate aquí para mí, murmuró Konan mientras levantaba la cabeza para mirarlo. Eso es todo lo que necesito. Siempre estaré aquí para ti, respondió Naruto con seriedad, haciendo que Konan sonriera mientras ella se inclinaba y reclamaba sus labios en un beso. Las manos de Naruto se apretaron alrededor de su cintura, tirando a Konan contra él mientras sus propios brazos se entrelazaban alrededor de su cuello e intentaban levantarla para que pudiera tener más acceso a su boca. Un gemido escapó de sus labios cuando una de las manos de Naruto se movió desde la parte baja de su espalda hasta su trasero con forma de melocotón perfecto y comenzó a manosearlo. Konan respondió moviendo su trasero al ritmo de sus apretones y caricias, apretándolo contra la creciente prueba de la excitación de su amante. Sus lenguas pronto salieron de la boca del otro y comenzaron a moverse juntas. Se empujaban, se frotaban y se enganchaban unos contra otros mientras jugaban ese antiguo juego en el que todos ganaban y nadie perdía. Konan pensó que era uno de los juegos más divertidos del mundo. Finalmente, el esfuerzo de Konan llevó a la liberación mutua de la pareja. Un gemido bajo salió de la boca de Naruto cuando Konan dejó escapar un suspiro de contenido y se hundió más profundamente en el agua. Su cabeza se apoyó contra su pecho una vez más y pasó varios minutos besando sus pectorales mientras su amante rubio comenzaba a pasar una mano por su espalda mientras ella bajaba del subidón postorgásmico. Probablemente deberíamos salir, dijo Naruto después de varios minutos de silencio. Mis clones terminaron de preparar el desayuno, y realmente debería presentarte formalmente a Yugao. Además, si nos quedamos aquí por más tiempo, comenzaremos a podar. Ese es el del bambú, ¿verdad? Preguntó Konan, con los ojos entrecerrados mientras ambos se levantaban.
Se sentía un poco cansada, no solo por permanecer tanto tiempo en el agua, sino también por lo que acababan de hacer. Todo lo que realmente quería hacer ahora era arrastrar a Naruto de regreso a la cama y acurrucarse contra él mientras dormía. Sí, asintió Naruto, nunca la conociste antes ya que no nos involucramos hasta después de los exámenes Chunin. Él pausó. Actualmente está desayunando, así que ahora sería el mejor momento. Después de secarse y vestirse con un par de ropa de civil, Konan y Naruto salieron de la habitación y entraron a la cocina. Allí encontraron a Yugao sentado en la mesa larga, comiendo lo que parecía ser una tortilla con un plato de fruta como acompañamiento. Tan pronto como la pareja entró, dicha belleza de cabello púrpura miró hacia arriba y le dio una leve sonrisa traviesa, aunque forzada. La próxima vez que ustedes dos hagan el tipo de travesuras que hicieron anoche, tal vez quieran pensar en aplicar un sello silenciador en la puerta, y las paredes, y tal vez el techo, el piso y la ventana para siempre. Medida. ¿Escuchaste eso? Preguntó Naruto sorprendido mientras Konan se sonrojaba al escuchar que alguien había escuchado su libertinaje. Yugao asintió. Lo escuché desde el sótano, miró a la pareja, sus ojos mostraban una mezcla de diversión y celos. Debes haber sido increíble para hacerla gritar tan fuerte. Las mejillas de Konan se sonrojaron con un tono de rojo aún más intenso, creando un marcado contraste con su cabello azul. Naruto sacudió la cabeza y sonrió mientras agarraba a Konan de la mano y la dejaba acercarse a la mesa. Después de moverla caballerosamente y ayudarla a sentarse en una silla, el rubio caminó alrededor de la mesa hacia Yugao, creando distraídamente otro clon de sombra para tomar 2 platos más y poner la comida en la mesa. Creo que simplemente estás celoso, Naruto sonrió levemente mientras Yugao se movía. Inclinándose, la rodeó con sus brazos y se inclinó para poder darle un beso en las mejillas. Pero sabes que no deberías estarlo. Cuando estés listo, estaré aquí esperando. El semblante de Yugao se relajó. Sus ojos se suavizaron y le sonrió antes de girar la cabeza y depositar un casto beso en sus labios. Gracias, dijo con una sonrisa agradecida. Nunca necesitas agradecerme por algo como esto, le dijo Naruto mientras el clon colocaba su comida y la de Konan en la mesa y se disipaba. Sentándose frente a su propio plato, Naruto decidió finalmente dejar de lado la presentación oficial. Yugao, ella es Konan, ella era una espía para mí dentro de Akatsuki y la razón por la que Gaara sigue viva. Konan, ella es Uzuki Yugao, uno de los Anbun más jóvenes de la historia y un conocido adicto a la espada. Espero que lo sepas, comenzó Yugao con gracia y aplomo, solo el ligero movimiento de su ceja dejaba entrever lo que pensaba que la llamaban una adicta a la espada. Que te voy a castigar por ese comentario más adelante. Y estoy deseando que llegue, sonrió Naruto, lo que hizo que Yugao suspirara y dirigiera su atención a Konan. Entonces, bienvenido a la familia, supongo, dijo. Es un placer conocerte oficialmente. Del mismo modo, Konan se sintió un poco raro al saber que esta mujer también era una de las amantes de Naruto. Siendo de Amegakure, ella solo conocía las leyes que Konoha tenía hacia los clanes, específicamente los clanes que estaban al borde de la extinción, a través de Naruto. Todavía se sentía extraño compartir a la persona con la que planeaba casarse con varias otras mujeres. Naruto me ha contado mucho sobre ti. Oh, lo ha hecho, ¿verdad? Yugao lanzó una mirada de reojo a Naruto, quien silbaba una melodía inocente mientras periódicamente se llevaba comida a la boca. Cuando llamó la atención de la mujer, inmediatamente se giró y miró hacia otro lado, lo que hizo que ella entrecerrara los ojos y volviera a mirar a Konan. ¿Y qué ha estado diciendo sobre mí? Realmente no creo que sea necesario que sepas de qué hemos estado hablando, ¿verdad? Preguntó un Naruto avergonzado. Oh, no, Yugao le dio a Naruto una pequeña sonrisa. Es muy necesario. Se volvió hacia Konan, ignorando la forma en que Naruto comenzó a farfullar. Entonces, ¿te importaría compartir? Konan miró a Naruto por un breve momento, observando cómo agitaba sus manos sobre su rostro en un gesto de no, luego se volvió hacia Yugao. Solía hablar muy a menudo de cómo lo protegías constantemente cuando era más joven, y de cómo siempre pensaba que eras la mujer más bella del mundo, le dijo a Yugao de manera sucinta, aunque con un toque de diversión y envidia. En sus ojos. Tanto Naruto como Yugao se sonrojaron. ¿Él realmente dijo eso? Preguntó Yugao, sus ojos se dirigieron a Naruto antes de que el color que manchaba sus mejillas se intensificara y ella apartara la mirada. Konan asintió. Lo hizo. También mencionó que cuando era más joven quería casarse contigo y constantemente peleaba con tu novio cada vez que venía.
Fue un testimonio de su recuperación que la mención indirecta de Hayate ni siquiera la hizo estremecerse, aunque su pecho sentía un dolor opresivo cuando pensaba en él. Esta vez, cuando miró y vio a Naruto con la cara roja haciendo pucheros hacia ellos dos, sus ojos se suavizaron y una sonrisa cruzó sus labios al recordar esos momentos tan simples. Sí, se rió cálidamente, él siempre hablaba de cómo golpearía a Hayate-kun y luego haría que me enamorara de él. Por supuesto, luego fue a la academia y se enamoró de esa chica Sakura. Yugao se cruzó de brazos e hizo un puchero burlón. Me sentí como si me hubieran reemplazado. Nadie podría reemplazarte, dijo Naruto en voz baja, su rostro se puso rojo cuando los otros dos lo miraron. Ah, quiero decir, pensé que debería apuntar más bajo. Ya sabes, porque estaba claro que Hayate tenía una ventaja sobre mí. Así que te rendiste, bromeó Yugao. ¿Qué pasó con nunca rendirte y nunca incumplir tu palabra? No me di por vencido, se hinchó Naruto con fingida indignación. Simplemente estaba haciendo un retiro temporal hasta que surgiera una mejor oportunidad para hacerte perder la cabeza. Y pensé que como Sakura era linda y tenía un color de cabello único, sería una buena práctica para cuando finalmente te dieras cuenta de que yo era el hombre de tus sueños. ¿Te refieres al chico de mis sueños? Con una sonrisa burlona, Yugao observó cómo Naruto le hacía un puchero. Y no parece que terminaste teniendo mucha práctica. Ni siquiera lograste tener una sola cita con Sakura. Uf, no me lo recuerdes, gimió Naruto. Mientras Konan observaba el pequeño juego entre los dos, no pudo evitar sonreír. Ustedes dos parecen llevarse muy bien, señaló, mirando a Yugao con una sonrisa. En realidad estoy un poco celoso. Sí, bueno, Yugao se calló inseguro. Es solo porque lo conozco desde hace tanto tiempo. Tal vez. Las bromas ligeras continuaron durante el resto del desayuno mientras Konan y Yugao aprendían un poco más el uno del otro. Parecían llevarse bastante bien, lo cual a Naruto le alegraba. Lo último que quería era que estos dos comenzaran a pelear entre sí como lo habían hecho Mei y Yujito cuando se conocieron. Lidiar con ese tipo de situación una vez fue más que suficiente para él. Casi al final del desayuno, sonó el timbre de su finca. Frunciendo el ceño, Naruto creó una sombra que clonó sus platos y los lavó mientras él, Konan y Yugao caminaban hacia la puerta. La persona al otro lado de la línea era un miembro de Anbu con una máscara de lagarto cubriendo su rostro. Cuando vio a Naruto parado allí, lanzó un saludo. Namikaze-san, Hokage-sama te ha invitado a su oficina. Dijo ¿por qué? No estoy al tanto de sus razones, señor, respondió obedientemente el Anbu. Naruto asintió, pensando que la mujer probablemente solo quería hablar con él. Miró a Konan y Yugao, quienes entendieron su expresión. No te preocupes por nosotros, Naruto, dijo Yugao. Estoy fuera de servicio en este momento, así que puedo usar este tiempo para mostrarle a Konan Konoha mientras espero que regreses. Naruto les sonrió a la pareja, antes de volverse para mirar al Anbu. Dirige el camino, Lagarto-san. El Anbu asintió mientras agarraba a Naruto por la manga de su camisa. Juntos, los dos desaparecieron en un remolino de hojas. Shox Tsunade se reclinó en su silla, sorbiendo un platillo de sake para evitar convertirse en un manojo de nervios. Estos últimos días habían sido muy agitados desde que Naruto regresó de la exitosa misión de capturar a Sasuke. Había intentado reunir el coraje para contarles sobre su relación, pero la batalla de Jiraiya con Pain había interferido. Luego tuvo que evitar personalmente que Jiraiya muriera en ellos, incluso entonces, todavía le quedaba un solo brazo y había entrado en coma. Ahora ya no había nada que se interpusiera en su camino. Jiraiya estaba fuera de peligro, Sasuke había sido recuperado. El dolor era una amenaza siempre inminente, pero no podían afrontarla en este momento. Incluso el papeleo estaba completo, lo cual era una rareza para ella. Todo esto llevó a una cosa. Era hora de contarle a Naruto sobre su relación entre ellos. Estaba nerviosa, incluso asustada, pero él merecía saberlo. Ella había enviado un Anbu hace 15 minutos, así que todo lo que quedaba por hacer ahora era esperar a que llegara Naruto. Por eso estaba sentada allí, conteniéndose con sake para que el paso del tiempo no aumentara sus nervios. Si se ponía más nerviosa, no estaba segura de poder seguir adelante. Se levantó un breve viento, seguido de un remolino de hojas. Unos segundos más tarde, Naruto apareció junto al Anbu que ella había enviado a buscarlo. ¿Llamaste, Ba-chan? Sí, lo hice, dijo Tsunade, haciendo que Naruto frunciera el ceño. Gracias por llegar aquí tan rápido, informó al Anbu, quien asintió y desapareció al usar el Shunshin nuevamente. Siéntate, Naruto.
Aún luciendo un poco inseguro, Naruto hizo lo que le dijeron y tomó asiento en una de las dos sillas frente al escritorio. Estoy seguro de que te estás preguntando por qué te llamé aquí, dijo Tsunade después de un momento antes de tomar un rápido sorbo de su sake. Naruto, todavía confundido, asintió. Hace un tiempo logramos adquirir cierta información sobre su análisis de sangre que puede causar, y probablemente causará, una gran conmoción si alguna vez sale a la luz. También cambia mucho entre nosotros. ¿Entonces lo que tengo es un linaje? Preguntó Naruto. Sí, dijo Tsunade, es un linaje. Creo que vino de una combinación de tu sangre Uzumaki y la sangre de tu padre. Mi viejo, Naruto frunció el ceño. ¿Qué tiene él que ver con esto? Hasta donde yo sé, no era parte de ningún clan. Y hasta donde sabíamos, él tampoco lo era, dijo Tsunade. La información reciente de su análisis de sangre, sin embargo, ha arrojado algo de luz sobre las cosas. Namikaze Minato era huérfano hasta donde todos sabían. No hay registros de sus padres en ninguno de nuestros archivos, sin embargo, estoy empezando a creer que es así. Porque fueron eliminados de su perfil por Sarutobi-sensei. Debe ser muy importante si Hokage Ojisan necesitaba borrar la información, señaló Naruto. Lo es, Tsunade respiró hondo y luego soltó todo con un suspiro. No voy a andar con rodeos, Naruto. Cuando hicimos el análisis de sangre, hicimos una prueba mucho más extensa que la que simplemente verías si tenías un linaje. Esta prueba nos mostró una cantidad de información que va más allá del tipo de sangre y la genética. A través de él, habríamos podido descubrir quiénes eran tus abuelos y bisabuelos, siempre y cuando tuviéramos una muestra de su sangre registrada. Supongo que esto tiene algo que ver con mis abuelos, ¿entonces? Naruto frunció el ceño mientras pensaba cuando finalmente le dieron un poco más de información sobre de qué se trataba esta reunión. Solo uno de ellos, le informó Tsunade, tu abuelo por parte de tu padre. Verás, descubrí que tu abuelo es, de hecho, mi hermano menor fallecido, Senju Nawaki. La boca de Naruto se abrió. Naruto, tu padre era en realidad mi sobrino, lo que te convierte en mi sobrino nieto. Con la bomba lanzada, Tsunade esperó a que cayera el otro zapato. Ella esperaba que sucedieran varias cosas después de que Naruto se recuperara de su sorpresa. Ira por dejarlo solo durante tanto tiempo, rabia por cómo lo trataron los aldeanos. Ella esperaba que él le gritara y chillara que ella debería haber estado ahí para él, y sintió que él haría bien en hacerlo. Claramente, dejó que su propia ansiedad se apoderara de ella. Sabes que ya no puedes quejarte de que te llame Ba-chan, ¿verdad? Tsunade parpadeó. ¿Qué? Naruto sonrió. Ya no puedes enojarte cuando te llamo Ba-chan. Técnicamente hablando, eres mi Ba-chan ya que estamos relacionados y todo eso. Naruto, ahora fue el turno de Tsunade de quedarse boquiabierto, acabo de decirte que tú y yo somos parientes cercanos y todo lo que puedes decirle es que no puedo quejarme de que me llames Ba-chan. ¿Entonces? Naruto la miró confundido. Realmente no entiendo tu punto. Esto no cambia nada. ¿No cambia nada? Tsunade repitió como un loro en estado de shock. ¿No deberías estar enojado? Estás relacionado y yo no estuve allí para ti. He sabido esto durante meses, pero te lo oculté debido a mi propio miedo y deseo egoísta. Para mantener el status quo. Todavía no veo el problema, admitió Naruto encogiéndose de hombros. Por lo que puedo ver, solo te enteraste después de que regresé a la aldea, lo que significa que no sabías que éramos familia antes. No estoy seguro de cómo puedo culparte por no estar ahí para mí cuando no lo hiciste. Ni siquiera sabíamos que éramos familia. ¿Entonces no estás enojado conmigo? Preguntó Tsunade, todavía tambaleándose por el shock. Por supuesto que no, se burló Naruto, estar enojado contigo por no saber algo es estúpido. ¿Por qué te culparía por ser ignorante? Eso sería como los aldeanos me culparon por todo lo que hizo el Kyuubi cuando era más joven. Gracias, susurró Tsunade, tratando de no dejar que las lágrimas cayeran de sus ojos. Naruto puso los ojos en blanco. No se pongan indecisos conmigo. ¿No se supone que ustedes, viejas brujas, son duras? Su pregunta fue respondida cuando Tsunade le arrojó una botella de sake vacía a la cabeza. Cuidado, mocoso. Tsunade frunció el ceño. Puede que te dejes salirte con la tuya llamándome Ba-chan de ahora en adelante, pero no hay manera de que te deje llamarme vieja bruja sin sufrir las consecuencias. Caray, ¿eres tan violento?, murmuró Naruto, ¿no se supone que los Senju son hippies amantes de la paz o algo así? Tsunade resopló. Solo cuando no nos cabrees. Entonces nos convertimos en la encarnación del diablo.
Claro, claro, Naruto asintió con la cabeza, complacido de ver que había disipado el aura de pesimismo que rodeaba a Tsunade. Esta información es interesante y todo eso, pero tengo una pregunta. Tsunade levantó una ceja. ¿Cuál es? ¿Cómo es que Nawaki tuvo un hijo? ¿No tenía como 12 años o algo así? 13, corrigió Tsunade, y sí, era demasiado joven para tener un hijo. Sin embargo, Orochimaru era su sensei. ¿Y crees que pudo haber tomado muestras de Nawaki durante ese tiempo? ¿O algún tiempo después?, respondió Tsunade. No quiero creer que estuviera experimentando tan temprano, pero no está fuera de lo posible que haya inyectado a una mujer la semilla de Nawaki y haya tratado de observarla cuando quedó embarazada. También es muy probable que muriera en parto, ya que no hay registros de quién era la madre de Minato. Probablemente era una civil al azar que Orochimaru había seleccionado por esa misma razón. Menos posibilidades de que la gente la notara de esa manera, especialmente en tiempos de guerra. Tiene sentido, Naruto asintió con la cabeza. Naruto, comenzó Tsunade de nuevo, con un temblor en su voz. ¿Estás realmente de acuerdo con esto? ¿Eh? Naruto parecía confundido, pero luego se encogió de hombros. No veo por qué no. Quiero decir, ya somos prácticamente una familia, ¿verdad? Bien, podríamos hacerlo oficial. Ya veo, Tsunade tuvo que sonreír ante sus palabras al recordar otra razón por la que le gustaba tanto el rubio. No solo le recordaba a su hermano pequeño y su difunto amante, también era una persona increíble capaz de aceptar a los demás sin importar nada y siempre trataba de ver el lado bueno de las cosas. Estaba a punto de decir más, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta de su habitación se abrió de golpe y uno de sus ninjas estaba apoyado contra el marco de la puerta, resoplando y resoplando como si acabara de correr una maratón. Será mejor que tengas una buena razón para irrumpir así. Tsunade le frunció el ceño al hombre, quien se encogió un poco pero no vaciló. Es Kumogakure. El hombre jadeó, su respiración aún era pesada. Acabamos de recibir noticias de que Akatsuki lo destruyó. ¿Qué? Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.